Tenemos a 3 miembros de la DEFE, la Defensoría de Laburantes, abreviatura como la DEFE. Por un lado tenemos a Jonathan Valdivieso, abogado, fundador también del Observatorio del Derecho a la Ciudad, además de ser miembro de la DEFE. Por otro lado tenemos a Tamara García, socióloga, miembro también de la DEFE. Y bueno, y quien les habla, periodista y también de la Defensoría de Laburantes. Tenemos a Irene Weiss, es bióloga egresada de la UBA, posgraduada en Ecología en la Oregon State University de Estados Unidos y en Evaluación de Impactos Ambientales en la Universidad Nacional de México. Es becada también por la Organización de los Estados Americanos. Es autora de más de 200 publicaciones y cuenta en su haber con importantes premios y distinciones en su labor profesional. Buenísimo. Ahora Tamara nos va a contar un poco acerca de lo que va a ser la charla de hoy. Bueno, el tema que nos convoca es el impacto ambiental que tienen los proyectos inmobiliarios urbanos y la importancia que poseen los espacios verdes en las ciudades. Desde la DEF estamos siguiendo desde hace mucho tiempo las distintas iniciativas que las inmobiliarias proponen y que afecta el espacio público y las zonas protegidas internacionalmente. Un caso que tomó mucha relevancia hace poco es el denominado Costa Urbana, en el que la empresa IRSA y el gobierno de la ciudad quieren instalar torres de 145 metros de altura en la costanera sur en la ciudad de Buenos Aires. En este lugar, que es un sitio protegido por Ramsar, es muy importante conservarlo y creemos que este proyecto estaría en contra de lo que, en contra de la crisis climática. Sin embargo, el objetivo de esta charla es hablar en general sobre el impacto medioambiental que tiene este tipo de proyectos. Y bueno, por eso invitamos a Irene, que queremos agradecerte en primer lugar por tu participación. Sabemos que además de ser profesional, investigadora, sos docente, y la verdad que te das el espacio para este encuentro es un honor para nosotros. Así que te queremos agradecer en nombre de la DEFE y del Observatorio y de la campaña Costanera Verde Pública. En primer lugar... No, te quería agradecer por la presentación a Marcos y a vos por lo que comentaste. Es un gusto, vamos a tratar de estudiar en lo que se pueda, porque no estoy la verdad que no estoy muy involucrada en todo el conocimiento del proyecto, pero sí te puedo decir un montón de cosas de la reserva, de las aves, y todo lo que conozco de la costa, que eso me llevó muchos años de estudio, así que eso sí te lo puedo decir. Buenísimo. Bueno, en primer lugar, como una pregunta disparadora, queríamos consultarte sobre la importancia que tienen los humedales en el marco de la actual crisis climática. Si no puedes contar un poco. Bueno, en realidad, a ver, es un error hablar solamente de los humedales en el marco de la crisis climática, porque los humedales tienen una importancia tremenda históricamente, digamos, estoy hablando de la historia ambiental de la Tierra, desde que existen, digamos, como lagunas isleñas de los valles de inundación de los grandes ríos, como el Paraná. Yo hice mi tesis en el río Paraná, y la biodiversidad que alberga un humedal es única, no lo podés reemplazar con ninguna otra cosa. Eso por un lado. Por el otro lado, si me permitiste, quería corregir algo, porque vos dijiste medioambiental. Yo, la verdad que trato de no usar, por más que esté aceptado por la Real Academia Española, ni el adjetivo medioambiental, ni hablar de medio ambiente, porque está mal, surgió de un error, es una tautología, es un error por partida doble, y yo no sé si ustedes saben de dónde salió ese error. O sea, ese error surgió de una secretaria que en la primera conferencia mundial ambiental, digamos, global, que se hizo en Estocolmo, en Suecia, en el año 72, yo por supuesto no fui, porque tenía 15 años, ahora tengo 64, pero me contó una profesora que sí tuve en la universidad, que ella había estado, que ya falleció, que esta secretaria solamente hablaba inglés y sueco, y en aquella época no había computadora, usaban máquina de escribir en las organizaciones de los congresos, entonces ella tenía que hacer un glosario para la gente de habla hispana que había ido a esa conferencia, que a diferencia de la posterior, después de Río 92, a la que sí fui, y de Johannesburgo 2002 y todas las que vinieron después,
en las posteriores hubo mucha gente de América Latina y el Caribe, mucha gente de habla hispana, pero en Estocolmo solamente hubo españoles y algún otro, digamos, latinoamericano de Costa Rica y de algún país en particular, pero muy, muy pocos. Entonces, eran básicamente medios de prensa españoles, y ella tenía que hacer un glosario en español para esta gente y no hablaba español. Entonces agarró el diccionario, se fijó lo que decía en la traducción de la palabra environment y decía medio, coma, ambiente. Y no saben si se comió la coma o en las sucesivas copias con carbónico que puso para después darle a estos medios de prensa, los corresponsales de España, la coma desapareció en las sucesivas copias con carbónico, que probablemente vos, Tamara, que sos muy joven, ni siquiera sabés lo que era un carbónico en la máquina de escribir, pero yo lo usé, de hecho, mucho tiempo. Me río porque realmente parece que hablara del precámbrico, pero... No, lo conozco igual. Estoy bromeando, en el precámbrico no había humanos. Pero quiero decir, realmente surgió un error, y es un error grave. Lo que pasa es que la Academia Real Española, la Real Academia Española, acepta los términos que se van haciendo conocidos, qué sé yo. Si acepta, no sé, alberja, y sabemos que se dice arveja, ¿qué podemos esperar que no acepte medio ambiente? Lo que pasa es que está mal. Está mal y es algo que yo insisto mucho con eso. Así que bueno, no quería demorar mucho en contarlo, pero quería que lo supieran, si no lo sabían. Bueno, ahora sí te contesto lo que me dijiste. Por supuesto que tienen gran importancia frente a la crisis climática, que es algo que sucedió después, a partir, todos sabemos, de la revolución industrial y la cantidad de gases de efecto invernadero de los combustibles fósiles. Pero en realidad los humedales tienen una importancia intrínseca por sí mismos desde siempre. Vos pensás que, por ejemplo, en el río Paraná, medio, si no fuera por los humedales isleños, que ahora están obviamente secos, completamente quemados, sabemos que les hicieron incendios intencionales, y que, bueno, la verdad que se convirtió en un verdadero desastre con esta bajante histórica que hace 77 años que el río Paraná no tenía, desde el año 44, 1944, que no tenía esta bajante. Todos los peces migradores de importancia comercial, que casualmente son endémicos de América del Sur y tienen importancia además cultural, porque desde la época de los pueblos originarios que fueron su fuente de proteínas, estoy hablando del sábalo, del surubí, del patí, manguruyú, bueno, hay varios más, pero digamos esos son los más conocidos, el dorado, por supuesto. Bueno, todos estos peces tienen dos migraciones importantes durante el año con los 6 meses de creciente y los 6 meses de bajante del río, que por supuesto eso llega hasta el delta y hasta el río de la Plata. O sea, hago esta introducción porque va a tener que ver con lo que hablemos después de esos humedales que se quieren bloquear con este complejo tremendo de torres y de edificios, ¿no? Entonces, este río, justamente estos peces van aguas arriba para reproducirse, porque necesitan aguas cristalinas, con oxígeno, con pedregullo, con, digamos, corriente rápida. Entonces ahí todos sabemos que la mayoría de los peces tienen fecundación externa. Entonces las hembras depositan los óvulos, los machos el esperma, nacen las larvas, o sea, de los huevos, después se convierten en alevinos, que son los peces chiquitos, y con la correntada de la creciente entran en las lagunas isleñas del Paraná Medio y del Paraná Inferior, ¿no? Que llegan hasta el Río de la Plata, por supuesto, y ahí permanecen 1 o 2 años al resguardo de los grandes predadores del río hasta que pueden defenderse por sí solos y además tienen todo su alimento porque la gran biodiversidad y la cantidad de cadenas alimentarias que hay en los humedales isleños es única. En el delta pasa exactamente lo mismo. Entonces, después con una bajante, al año o a los 2 años, depende de la especie, van hacia la boca del Río de la Plata a alimentarse. Cuando ya están, digamos, adultos y alimentados, listos para reproducirse, empiezan a migrar aguas arriba contra la corriente y se vuelve a repetir otra generación, digamos, ¿no? Entonces, todo esto fue alterado completamente por no solamente la crisis climática, sino porque como no llueve en el sur de Brasil, las grandes presas que hay en la alta cuenca del Paraná cerraron las compuertas y para mantener el agua que necesitan, digamos, para riego, para consumo, para la fábrica, para lo que fuere. Entonces, es muy poca la cantidad de aguas abajo que se libera. Siempre en una cuenca el país que tiene más problemas a nivel de impacto ambiental es el que está aguas abajo, y nosotros la ligamos. En el Paraná nos quedó lo peor, digamos, ¿no? En ese sentido. Digamos, geográficamente no estamos muy favorecidos. Estamos favorecidos en el sentido de que tenemos mucha cantidad de agua en la Mesopotamia y en la pampa húmeda, y además tenemos abajo el acuífero guaraní, ¿no?
en el subsuelo, pero está muy mal distribuida, digamos, los recursos hídricos de la Argentina están muy mal distribuidos, el 85% está en la pampa húmeda y en la Mesopotamia, y el otro 15% en todo el resto del país, lo cual es tremendamente absurdo, pero bueno, por eso es que justamente demográficamente la gran cantidad de la población está entre, digamos, la caña de la bota de Santa Fe y el Gran Buenos Aires, digamos, pasando La Plata, Ensenada, Berisso, toda esa zona, ¿no? Esa es la línea de mayor población de la Argentina. Entonces, la verdad es que en este momento, pensar en hacer un emprendimiento en un lugar donde además al lado está no solamente una reserva ecológica que es sitio Ramsar, como vos bien dijiste, sino que además, te comento algo más que creo que te lo dije hoy en privado por WhatsApp, me parece que fue a vos que te lo comenté, es un sitio, lo que se llama un sitio AICA. ¿Qué es un sitio AICA? AICA es una sigla que significa, es un área de importancia para la conservación de las aves, y eso es el capítulo argentino de BirdLife International, que es una organización muy importante a nivel mundial, que no solamente protege todas las aves, sino muy especialmente, o sea, en general protege las aves y en particular a todas las aves migratorias. Entonces, nosotros acá tenemos en la Argentina muchísimos lugares que son humedales, la Reserva Ecológica es uno de ellos, también está Iberá, bueno, y hay otros, ¿no? Que justamente la mayoría son los de los 23 sitios Ramsar que hay en la Argentina. Humedales hay muchos más, pero sitios Ramsar reconocidos internacionalmente por la Convención Ramsar son 23. Entonces, la Reserva Ecológica es el único de la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de que tenemos otras reservas en Costanera Norte, al lado de Ciudad Universitaria, etcétera, pero también en el Gran Buenos Aires, en los 3 cordones del conurbano, en la línea costera, también hay otros humedales. Lo que pasa es que no tienen la categoría que tiene la Reserva Ecológica. Este mismo conflicto que se plantea ahora con estas torres, se planteó hace mucho tiempo atrás. No tanto tiempo atrás, no diría mucho, corrijo el mucho. Hace tiempo atrás, cuando quisieron, creo que era el señor Ratazzi, el dueño de Fiat, que insistía todo el tiempo en colocar un helipuerto, cosa que por supuesto hicieron, pero había que hacer una evaluación de impacto ambiental y en ese momento se hizo. Entonces, ¿cuál fue el resultado de esa evaluación de impacto ambiental? El resultado de esa evaluación fue que si bien era importante tener un helipuerto, porque Buenos Aires no tenía, y ese era el único lugar, digamos, potable, lo que tenían que hacer los helicópteros era dar toda una vuelta importante para no chocarse con las aves migratorias que iban hacia la Reserva Ecológica. Porque cuando empieza el invierno boreal en el hemisferio norte, ustedes piensen en Siberia, Canadá, cuando hace un frío tremendo y nieva, todas esas aves vienen acá al verano a alimentarse y a reproducirse. Y la Reserva Ecológica puede no ser a lo mejor un gran sitio como Iberá para establecerse y quedarse, pero sí es un sitio de paso importantísimo hacia los humedales de la Patagonia y de la cordillera. Y entonces, imagínense esas torres tremendas de 145 metros interfiriendo, además del tema de los vientos, de la isla de calor, de todo lo que ustedes me puedan decir, que por supuesto es así. Desde el punto de vista de la biología, como ecóloga te digo, o sea, que las aves estén pasando por ahí y que justo estén esas torres, la verdad que no es la mejor opción. Y son realmente aves muy protegidas. Hay quienes puedan decir, bueno, pero ¿a quién le importa un pajarito con tal de hacer esas torres? Bueno, esas torres también tienen otro problema que tampoco fue considerado desde mi punto de vista. Y es lo mismo que está pasando en Puerto Madero. Mucha gente que quiere vivir en Puerto Madero porque es un barrio seguro, porque es bonito, porque los departamentos son muy top, por lo que fuere, no sabe que es la zona de Buenos Aires con mayor incidencia de cáncer de pulmón. ¿Saben por qué? Porque el polo petroquímico de Dock Sud, que por supuesto todavía no se terminó de relocalizar completamente, no sé cuándo se va a terminar de relocalizar, cuando hay sudestada, todos los vientos que vienen de ahí con los hidrocarburos aromáticos polinucleados llegan a Puerto Madero. Entonces, yo una vez dije en una conferencia internacional en inglés que me hicieron una pregunta y justo me dio el pie para comentar esto, y toda la gente se quedó súper asombrada, los argentinos que estaban escuchando, me dijeron, yo te entendí mal, no sé bien inglés, o dijiste esto. No, dije exactamente eso, entendiste muy bien. Yo no viviría en Puerto Madero ni loca, ni aunque me regalaran un departamento de 500 metros cuadrados. Porque es un disparate la cantidad de cosas que se hacen sin saber
sin saber. O sea, primero, antes de haber hecho Puerto Madero, tendrían que haber pensado en relocalizar, esto estoy hablando mucho tiempo atrás, porque Puerto Madero no es de ahora. Yo fui al Colegio Nacional de Buenos Aires y en mi adolescencia, cuando yo iba al campo de deportes del colegio, que está en Puerto Madero, no había nada alrededor, absolutamente nada. Estaba la prefectura y salíamos tan asustadas las chicas cuando jugábamos al hockey, que porque teníamos diferente horario de los varones que jugaban al fútbol en otro momento, que usábamos la misma cancha, íbamos corriendo a meternos en el subte de Leandro Alem, porque con los palos de hockey así, porque teníamos miedo que nos pase algo. Yo les cuento a mis hijos que también fueron a la Nacional de Buenos Aires y me miran como si yo fuera un extraterrestre, porque cuando ellos fueron al campo de deporte, por supuesto no pasaba nada de todo eso. Entonces, cuando hicieron Puerto Madero, que no hace tanto, porque fue durante mi generación, durante mi vida, digamos que yo lo vi hacerse, mucho antes tendría que haberse relocalizado Dock Sud. Pero no se pensó en eso, no, se pensó en la parte inmobiliaria de reciclar Puerto Madero, que está fantástico, quedó espectacular, pero a nadie se le ocurrió pensar lo que les estoy comentando. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la mayor parte, está comprobado que el 95% de los problemas ambientales son por falta de conocimiento, por ignorancia, por negligencia y por no consultar en los momentos en que hay que tomar esas decisiones, por no consultar a los ecólogos. Esperen que se me está apagando la luz porque, un minuto, a ver, no sé qué pasó. Bueno, se me apagó, no importa. Igual me ven igual, ¿no? Se me apagó porque sin querer se ve que con el pie apagué las zapatillas. Me parece que es mejor porque así no me da reflejo en los lentes. Bueno, entonces, realmente cuando se toman esas decisiones hay que tener mucho cuidado. Yo, la verdad que estudié en Estados Unidos y cuando yo escuchaba lo que o sea, todo esto no es que yo lo inventé, todo esto está inventado. Yo lo escuché de mis profesores, yo lo aprendí. Cuando hice el segundo posgrado de evaluación de impactos ambientales en México, cuando apareció la computadora Pentium, hoy cualquier celular de estos con los que estamos transmitiendo tiene mucha más capacidad que una computadora Pentium. En los 90 se empezó a trabajar con sistemas de información geográfica en evaluación de impacto ambiental. Entonces, como yo volví con beca de la OEA de mi primer posgrado y trabajé para la OEA en Centroamérica después de bastante tiempo, ellos me ofrecieron, me volvieron a becar para que yo fuera a aprender la metodología con sistemas de información geográfica, o sea, georreferenciar los datos alfanuméricos sobre mapas digitales que en ese momento recién empezaban a aparecer. Pero yo se lo cuento esto a gente joven como ustedes, o como mis hijos, que son postuniversitarios también, y me miran con los ojos como de huevo frito. Porque me dicen, pero ¿cómo pudiste trabajar antes? Bueno, trabajaba con regla de cálculo. Lo que ahora una computadora te hace en 5 minutos, o en segundos, apretando un botón, digamos, con una fórmula logarítmica, a mí me llevaba semanas. Porque se trabajaba con una regla de cálculo, con calculadora, pero había cosas que había que hacer con regla de cálculo, como trabajan los ingenieros y como trabajaban, ¿no? Los ingenieros y los arquitectos. O sea, la computadora en realidad no es que resuelve algo que no puede resolver el ser humano, lo que pasa es que lo hace rápido. Entonces, hoy en día, con las fórmulas de evaluación de impacto, yo tengo un ejemplo muy reciente ahora, justamente, no sé si estoy copando mucho el tiempo, y si no, ustedes interrúmpanme y pregúntenme, pero justamente quería contarles esto que tiene que ver con humedales. No sé si te lo conté, Tamara, cuando estuvimos conversando, cuando me invitaste a este vivo. Este año, yo participé justamente en pandemia. En realidad me convocaron el año pasado, más o menos en el mes de agosto-septiembre, gente de Rosario que me conocía, porque, bueno, como yo hice la tesis ahí, digamos, soy bastante conocida. Entonces querían hacer un proyecto para visibilizar las quemas intencionales de los humedales que estaban frente a Rosario en territorio de Entre Ríos. Entonces, había que hacerlo en pandemia y, por supuesto, la municipalidad no lo aceptaba sin una evaluación de impacto ambiental, que es lo que corresponde, porque eso lo hizo correctamente la municipalidad de Rosario. Entonces, bueno, preguntaron en la Universidad de Rosario y dijeron, ¿por qué no la llaman a Irene, que hizo la tesis acá? Que ahí hay inclusive trabajando gente que fue exalumna mía. Entonces, bueno, yo como era en pandemia, yo dije, mientras puedo hacerlo todo desde mi casa, no tengo problema. Ustedes van a tener que poner el cuerpo porque van a tener que hacer todo el trabajo de campo. Pero lo que había que hacer era hacer un video nocturno para mostrar las quemas y lo que el productor general, que se llama César Limonta, que es un tipo muy responsable, muy profesional, que es el mejor escenotécnico de América Latina, de la Argentina indudablemente, y de América Latina les diría que estoy casi segura. Él es el que hizo todo el mapping sobre el Monumento a la Bandera cuando fueron las fechas patrias, ahora 25 de mayo, 9 de julio, y también la Copa América. Vieron que se proyectó a Messi
él es especialista en eventos al aire libre. Entonces me dijo, yo no quiero hacer un daño peor del que ya se está viendo, entonces quiero hacer las cosas bien, pero no se podía cortar el fotoperíodo de los animales y las plantas de noche, porque los animales y las plantas no tienen reloj ni calendario, se guían por la luz. Entonces, si vos iluminás un punto focal permanente durante mucho tiempo, durante la noche, les estás alterando el fotoperíodo. Que eso es un poco también lo que se tiene en cuenta con la hidrovía. Y aparte había que cortar la hidrovía para hacer esto, o sea que había que contar con la prefectura. Bueno, todo eso lo hicieron ellos, digamos, el equipo rosarino son como de 30 personas. Justo coincidió, yo digo que se alinearon los planetas, porque se necesitaba toda una empresa de luces, que es la que hace los eventos al aire libre, que participó de varios recitales importantísimos, masivos, al aire libre. Había comprado justo unos reflectores cuando vino la gira de Roger Waters, que yo estaba todo parado por la pandemia, entonces dijeron, bueno, por lo menos vamos a usar los equipos, vamos a hacer algo en pandemia, ya que no los podemos usar para otra cosa, pero bueno, necesitamos que nos paguen la nafta, qué sé yo, para eso ellos convocaron a algunos sponsors. Entonces se hizo un video, que fue toda idea de este señor, César Limonta. Yo hice la evaluación de impacto ambiental con una fórmula para que me tuvieron que pasar la longitud de onda, cuál es la frecuencia, qué tipo de reflectores, cuántos eran, porque se iluminó 300 metros de costa, todo eso se manejaba con una consola, por computadora, bueno, una cosa muy compleja. Se hizo el video, por supuesto se aprobó la evaluación de impacto ambiental por la municipalidad, se hizo el video, lo presentamos en los premios Latinoamérica Verde, que la verdad que yo no tenía ninguna expectativa, pero yo dije, es un video de 3 minutos, 23 segundos, ustedes tardaron 4 meses en hacerlo, con todo el aforo, con el protocolo en pandemia, con todo lo que eso significa, ¿no? Y bueno, y salió finalista, fue el único finalista de la Argentina, se eligió entre miles, de 30 países de la categoría comunicación. Y el 22 de agosto salió digamos, la gala, la alfombra verde, como le llaman en Guayaquil, en Ecuador, y salió segundo. Le ganamos a Estados Unidos. Nos ganó Colombia, competimos con Colombia y con Estados Unidos en la final, pero Colombia la verdad que hizo un proyecto de arte porque, a ver, la comunicación tiene que ser algo breve, bien hecho y que se viralice. Y este video se viralizó y hubo una conciencia tan importante digamos, de lo que significaban las quemas, que conseguimos que se empezara a mover un poco la ley de humedales, que está frenada en el Congreso, en las comisiones que falta pasar. Conseguimos que hoy se hiciera una reunión que se hizo, digamos, una reunión privada, que Tamara sabe, pues yo se lo comenté, porque justo cuando estábamos chateando, yo estaba en esa reunión justo, y realmente se tomó conciencia. ¿Por qué? Porque justo hay un influencer rosarino que vive en Zárate, que ve las quemas enfrente, que se llama Pablo Granado, que tiene 1,5 millones de seguidores en Instagram. Entonces lo posteó, lo compartió, se viralizó. Rosín, que tiene el programa más visto de aire de la televisión argentina los domingos, que es La Peña de Morphy, durante 5 horas, lo entrevistó, se hizo fue todo original, con una canción original de Rubén Goldín, que es de la trova rosarina, que se llama Hombre sin alma, que fue declarada de interés legislativo. O sea, la verdad que nos excedió todo lo que nos imaginamos que iba a pasar. Dijimos, bueno, esto se va a conocer. Nunca nos imaginamos que se iba a viralizar por todo el mundo, porque por Telefe Internacional llegó a Estados Unidos, y de Estados Unidos llegó a Europa y llegó al mundo entero. Se viralizó de una manera increíble. Y eso es lo que ellos querían en los premios, la escalabilidad, ¿no? Vos que sos marco de comunicación sabés lo que eso significa. Entonces, la verdad es que si no es de esta manera, o sea, hay 2 maneras de que se conozca esto, que yo digo que se hace por ignorancia o por negligencia, y así te termino la idea. Una es de esta forma que hicimos nosotros, y la otra forma es lo que están haciendo ustedes, con las bicicleteadas, con las marchas masivas, para que se visibilice, para que los medios... para que los medios reflejen realmente lo que la gente no quiere que se haga, ¿no? Ahora, yo no conozco los detalles en relación con el proyecto en cuanto a la parte legal, que sí vos conocés, Jonathan, ¿no? Que ustedes están involucrados en eso y conocen, pero yo te puedo decir lo que me parece que no podría, o sea, no cabe en el sentido común de nadie hacer semejante cosa, es una locura. ¿Se cortó el audio? Es un tema de sentido común, más allá de la evaluación de impacto ambiental, que obviamente es indispensable, ¿no? Totalmente. Igual vos, Irene, también trabajaste y conocés lo que es la Reserva Ecológica de Costanera Sur, y en ese sentido has investigado durante por lo menos 2 años que estuviste adentrándote en toda la zona. Queríamos saber también en qué consistió, ¿no?, todo ese trabajo de campo tuyo.
Bueno, la idea era hacer un libro. La reserva no tenía ningún libro, digamos, no tenía nada, tenía muchos folletos, tenía muchas cosas y así, digamos, de determinadas partes. Por ejemplo, Aves Argentinas había hecho toda la parte de aves. La Fundación Vida Silvestre Argentina había hecho unos folletos generales. Amigos de la Tierra también, o sea, varias ONGs trabajaron en distintos aspectos. No había ninguna obra que integrara los aspectos educativos, digamos, para que los docentes que iban a la reserva con sus alumnos, antes y después de la reserva, digamos, supieran primero antes con qué se iban a encontrar y después qué actividades podían hacer con los chicos a partir de digamos, de la excursión a la reserva ecológica, porque los que conocemos algo de pedagogía y didáctica sabemos que no se puede hacer en la escuela una excursión, lo que se llama, lo que la gente de ciencias de la educación llama una actividad por la actividad misma. O sea, tiene que tener un fundamento, un objetivo para los chicos y en determinado momento y para determinadas edades. Entonces, la idea de hacer este libro fue más que nada dirigido a los docentes de distintos niveles, tanto de la primaria como de la secundaria, y también lo han usado en la universidad, aunque no fue mi objetivo, pero se usó también. Entonces yo me instalé durante 2 años en la reserva, y primero los días que había visitas guiadas, tanto diurnas como nocturnas, porque una vez por mes, estoy hablando de prepandemia, por supuesto, ¿no? Cuando las visitas nocturnas se pueden hacer a la luz de la luna, la gente pedía turno y iba a la reserva, en general eran familias o era gente que salía de las oficinas, iba a hacer la visita nocturna una vez por mes. Y después todos los días, menos los lunes, que es el único día que está cerrada la reserva para limpiar y para reuniones así de los guías, iba a distintas visitas guiadas, porque los guías de la reserva ecológica, de acuerdo a su formación previa, ahí pobre Tamara parece que está con problemas de conexión. Bueno, ¿no? ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Sí, yo la escucho. Bueno, entonces la idea fue que, digamos, yo esté con un grabador observando y grabando a los guías, que cada uno de los guías, de acuerdo a su formación previa, por ejemplo, muchos eran estudiantes avanzados de ciencias ambientales, otros eran de antropología, otros eran de agronomía, de turismo. Entonces, de acuerdo a su formación, hacían una u otra visita guiada a la gente, por lo que ellos conocían, ¿no? Había biólogos, por supuesto, o estudiantes avanzados de biología. Entonces fue muy interesante porque de acuerdo por ejemplo, a los que eran estudiantes de antropología contaban las leyendas de los pueblos originarios que tenían que ver con los árboles típicos de la reserva, el aliso de río, el ceibo, qué sé yo, los talares, el sauce, no sé, toda la vegetación. Entonces contaban algunas leyendas. Sola, cuando se depositaron ahí cascotes, todos sabemos cuando Cacciatore hizo las autopistas urbanas, se depositaron los cascotes y con el drenado, digamos, del canal de acceso al Río de la Plata, al puerto, todo eso se llenó y la naturaleza hace lo suyo. O sea, las semillas llegan o por el aire, o por el agua, o por los animales, ¿no? Nosotros los biólogos decimos que se transmiten de manera hidrocórica, o sea, por el agua, biocórica con los animales, que lo van trayendo, por ejemplo, las aves que comen algún fruto duro y de pronto en su estómago se ablanda la cutícula y justo cae en el lugar justo, cuando el ave está volando, mientras las aves hacen sus necesidades en vuelo y germinan. Y después, por el agua, como el caso del ceibo es un caso muy típico, el del agua. Y la Reserva Ecológica Costanera Sur es una de las pocas reservas que nosotros tenemos acá en la Argentina que tiene los 2 ecorregiones muy importantes, que son la de las lagunas, de la Pampa y de las islas del Delta. Son 2 ecorregiones que confluyen ahí, hay lo que se llama un ecotono, que los ecólogos llamamos así, es una zona de transición entre esas 2 ecorregiones. Y todo eso se formó solo, ¿no? El trabajo que yo hice en la reserva con el libro, era realmente la idea original, era que lo tuvieran los docentes. Después, eso escaló, se hizo la versión bilingüe, que cuando lo quisieron hacer con una traductora en el gobierno de la ciudad, dijeron, déjenmelo que lo hago yo, porque la traductora no tenía idea del lenguaje técnico, y se hizo una versión
un tipo muy, muy profesional en cuanto al cuidado de la naturaleza, y entonces se hizo la otra cosa que yo pedí es que se subiera libremente en español a la web. Entonces está en la web, yo la compartí con Tamara, entiendo que lo compartió con ustedes también. Pero bueno, la idea de ese libro fue básicamente esa, que se integrara un poco todo y se supiera cómo se puede trabajar en la reserva, por todo lo que la reserva nos da, los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, o sea, todo lo que se trabaja en la escuela, y además integrar contenidos de ciencias naturales, con sociales, con tecnología, con formación ética y ciudadana, que era la vieja instrucción cívica en la época que yo iba a la escuela, en fin, o sea, integré todo. O sea, yo recibí una serie de consignas, y en ese momento el presidente de la Agencia de Protección Ambiental, que era un biólogo que era de mi época en la facultad, que era Javier Corcuera, me dijo, la única persona que puede hacer algo de este estilo sos vos. Y bueno, no se lo quisieron encargar a alguien de comunicación. Yo había trabajado ya en libros, o sea, de hecho, me he preguntado justo cuando se cortó el tema de que era un sitio Ramsar. Así es, para los que no están tan metidos en el tema. Exacto. Bueno, a diferencia digamos, de AICA que mencioné, que es digamos, una sigla que tiene que ver con las aves de importancia internacional, ¿no? De la BirdLife International. Ramsar no es una sigla. Mucha gente cree que es una sigla, ¿no? Si lo googlean se van a dar cuenta que Ramsar es una ciudad de Irán. En el año 1971 se firmó un convenio, hay un acuerdo, justamente para que todos estos sitios que eran zonas de nidificación de aves, que tienen gran biodiversidad, que sirven para alimentar, que le dan agua a la mayoría de los animales. Hay incluso sitios Ramsar que están en el medio de un desierto, que son oasis, ¿no? Imagínate de ahí qué importancia tendrían, no sé, en un caso extremo. Bueno, entonces se firmó este convenio y se hizo una normativa de cuáles serían los lugares proclives a ser nombrados sitios Ramsar. Por supuesto, los primeros fueron los más importantes, como por ejemplo, en el caso de América del Sur, el Pantanal del Mato Grosso, ¿no? Yo tuve la suerte de haber trabajado en el Pantanal del Mato Grosso, en la Universidad de Cuiabá, con un intercambio, y te puedo asegurar que es impresionante. O sea, el Pantanal del Mato Grosso, no solamente, además de ser un sitio de biodiversidad espectacular, y de nidificación de aves y que alberga un montón de aves que vienen durante el invierno boreal de Siberia y de Canadá en los meses de diciembre, enero y febrero, que acá hace calor y allá hace un frío tremendo. Es un lugar en el cual la gran cantidad de especies, que muchas de las cuales nosotros las tenemos, por ejemplo en Iberá, pero más chicas, por ejemplo el Javirú, como le llaman en Brasil, que es como la cigüeña más grande del mundo, acá le dicen Javirú, pero bueno, Javirú en portugués, ¿no? Es más alta que yo mido 1,60 m, acá son más bajitas. Cuando los brasileños dicen que todos son más grandes del mundo, tienen razón, porque los peces, incluso los mismos peces migradores que nosotros tenemos acá, a veces son diferentes las especies, pero es el mismo género, de la misma familia, que son endémicos de América del Sur, son más grandes. Y otros que, aunque no sean migradores, por ejemplo las pirañas que actúan en cardumen, las pirañas nuestras tienen el tamaño de mi puño, y en Brasil son así. Son el triple o el cuádruple, bueno. Entonces, son lugares donde hay muchas cadenas alimentarias, esas cadenas están muy interrelacionadas, empiezan por supuesto en las plantas, con los productores, siguen con los herbívoros acuáticos y así con los consumidores, etcétera, todo lo que sabemos en la escuela de las cadenas alimentarias, y además se interrelacionan mucho entre sí, hay muchas tramas alimentarias. Entonces, esto ofrece una gran biodiversidad de posibilidades a los diferentes nichos ecológicos de cada una de las especies. Entonces se empezó por decidir cuáles iban a ser los más importantes del mundo en ese año 1971 de la Convención Ramsar. Y uno de los primeros en América del Sur, obviamente, fue el Pantanal del Mato Grosso. Después vino también Iberá, y bueno, vinieron, en la Argentina se fueron sumando de a poco hasta completar estos 23 sitios Ramsar que tenemos hoy en la Argentina, que bueno, son parte de los muchísimos humedales que tenemos, pero estos son los 23 de importancia internacional. Y es una categoría que, por ejemplo, en el caso de la Reserva Ecológica Costanera Sur, por ser sitio Ramsar, además de tener presupuesto de la reserva, digamos, del gobierno de la ciudad, porque, digamos, le depende
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a pesar de ser mucho más que un espacio público, ¿no? La gente dice un espacio público precioso que le da la vista a la gente de Puerto Madero y que la gente va ahí a hacer running o a bicicletear. Es mucho más que eso, la reserva ecológica. No es solo eso, porque no es una plaza, a mí que me disculpen los paisajistas, pero no es una plaza donde no tenés naturaleza. La gente dice, me gusta la plaza o me voy al country porque quiero estar en contacto con la naturaleza. Si la gente supiera en los country lo poco que está en contacto con la naturaleza, no diría eso, porque todas las especies son introducidas. Tenés pasto inglés, tenés árboles exóticos, mismo en la reserva ecológica, porque bueno, como se fue creando sola, cuando yo había empezado, cuando se nos cortó antes el vivo, yo estaba contando de las palmeras. Hay una palmera que es la Phoenix canariensis, que es una palmera de las Canarias, que la trajeron para poner porque era bonita en la Plaza de Mayo. Y claro, obviamente las semillas en algún momento llegaron por el viento a la reserva ecológica y llegaron a la isla Martín García y llegaron a todas partes y son de las Canarias. Entonces, después eso albergó un montón de cotorras que se convirtieron en plagas. O sea, cuando uno realmente tiene especies exóticas, tiene que pensar en el riesgo de esas especies exóticas, que esa es otra manera también de pensar en la evaluación de impacto ambiental. Por eso ahora los paisajistas, que ya no son técnicos, digamos, no tengo nada contra los técnicos, pero ahora es una carrera universitaria que se dicta aparte, por lo menos en la Universidad de Buenos Aires, parte en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo en la FADU, y parte en la Facultad de Agronomía en la FAUBA, que se llama licenciatura creo que se llama en Planificación y Diseño del Paisaje, creo, algo así es el nombre de la carrera. Justamente el otro día me invitaron a hablar de este video que salió finalista de los premios Latinoamérica Verde, ¿no? Por las quemas de humedales. Entonces, hoy en día está habiendo mucho más viveros de autóctonas. De hecho, en la Reserva Ecológica Costanera Sur hay un vivero de autóctonas. En el Paseo Ambiental del Sur, Lugano Soldati, hay un vivero de autóctonas. Bueno, todo esto ahora está un poco medio frenado por la pandemia, como todo en el país está frenado por la pandemia, pero realmente la gente podía ir a buscar gratuitamente ejemplares, retoños de árboles autóctonos sin tener necesidad que ir a comprar a un vivero árboles exóticos, que los viveros todavía comunes te siguen vendiendo cualquier cosa. O sea, la verdad es que mi mamá era arquitecta y una vez me llevó a ver una torre que ella había, hace muchos años de esto, yo era muy joven, y ella con todo el orgullo decía, mirá el jardín que puse alrededor de la torre. Y yo le dije, mamá, esto es una porquería, porque yo soy así, soy muy frontal, ya se dieron cuenta. Y mi vieja se puso a llorar, me dice, ¿cómo? Le digo, mamá, pusiste ligustro, ligustrina, le digo, lo que va a gastar este consorcio en jardinero no tiene nombre, porque las plantas autóctonas no se podan. La poda son sus propias enfermedades, sus propios predadores. Le digo, acá van a tener que gastar fortuna en las podas. Y además de eso, esperar la noche y escuchar el silencio sepulcral que va a haber en este lugar, a diferencia de un ambiente natural. Yo, por ejemplo, en mi jardín tengo todas plantas autóctonas, tengo mariposas, vienen los pajaritos, hay ruido a naturaleza, o sonido a naturaleza, ruido no porque no es un sonido que no me guste, pero vos vas a un jardín exótico y la verdad que es un silencio sepulcral, porque ¿qué va a venir? Que, bueno, salvo algo que tenga realmente no sé, que tenga una posibilidad importante, digamos, de que le dé lo mismo cualquier cosa, pero en general a los animales no le da lo mismo cualquier cosa. Porque los árboles con flor evolucionaron de manera paralela con sus polinizadores, que son aves pequeñas o mayormente insectos. Por eso es que cuando, por ejemplo, qué sé yo, plantan, como con la época de Sarmiento, que se plantó para que le hagan las medias de seda a las maestras que Sarmiento trajo, morera, y entonces vino con la mariposa de la seda, el gusano de la seda, ¿no? El de la oruga es la que produce el capullo con la seda. ¿Y por qué? ¿Por qué no se mueve de la morera? Y porque evolucionaron de manera paralela, y así pasa con un montón de especies exóticas y autóctonas. Entonces, hay que tener en cuenta todas esas cosas cuando uno se enfrenta a un desafío de modificar Yo no te digo que no haya que modificar un ambiente natural, se puede modificar. Esa es la diferencia entre la ecología como ciencia y el ecologismo como movimiento político. Todos los ecólogos somos ecologistas, pero no todos los ecologistas son ecólogos. Entonces, la idea del ecólogo es justamente ver de qué manera se puede modificar la naturaleza con sustentabilidad y que sea adecuado, porque obviamente estamos viviendo en una ciudad, no queremos ir a vivir como en la prehistoria, ¿no? En el medio de no sé, en las cavernas, pero las cosas se pueden hacer bien. El problema es que no se hacen bien
porque no se quiere, porque no se da el tiempo necesario, porque por negligencia, por ignorancia, por falta de conocimiento, por todas esas cosas que mencionaba antes cuando se nos cortó el libro. No, totalmente, Irene, así es. ahí te quería hacer una consulta. Habías hablado, ¿no?, de la polución y contaminación en Puerto Madero. Aquí cerca de este emprendimiento, que lo van a llamar Costa Urbana, está una planta de generación de energía, ¿no?, que está sobre casi el extremo de la isla de Marcy. Así que ahí te quería preguntar también ahí los impactos ambientales que tendría este emprendimiento con las altas torres al lado de una central de producción de energía. Y la segunda pregunta era preguntarte por el helipuerto, ¿no?, que está en el predio, porque nos llama la sorpresa que se haya hecho estudio de impacto ambiental y nos imaginamos, porque no podemos ingresar al predio, pero nos imaginamos el alto ruido que genera el ascenso y descenso de los helicópteros, ¿no? Y si eso no está afectando o no se evaluó o algo pasó en la evaluación para permitir un helipuerto al lado del sitio Ramsar. Sí, mira, en realidad yo te cuento lo que yo sé cómo fue. Cuando en realidad se tomó la decisión de hacerlo sí o sí, porque no había otro lugar, cuando vos no podés convencer a la gente que lo único que le importa es el bolsillo de las cuestiones de la naturaleza, tenés que tratar de ponerte en los pantalones de los tipos y tratar de explicarles, yo diría pegarles, pero no se les pega, digamos, es una metáfora, por donde más les duele. Entonces, yo me acuerdo que en ese momento, yo cuando tuve esta reunión internacional que te contaba, que había como 700 personas conectadas, que fue por videoconferencia por PictureTel, no existía como existen ahora los webinares, no, era otra época, que eran por 2 líneas telefónicas, con los televisores grandotes. Entonces, me acuerdo que probablemente no sepan ni de lo que estoy hablando, porque ustedes son muy jóvenes, pero esto es una tecnología que se usó antes de que las computadoras pudieran transmitir como transmiten ahora por Internet, antes de que hubiera Internet masiva. Cuando el Internet empezó a ser por teléfono, en realidad. Aparte había un eco, había que esperar que uno contestara, era un lío, como eran las comunicaciones telefónicas antes de que existiera el discado directo internacional. Bueno, entonces a mí se me ocurrió comentar que yo había escuchado en la gente que trató de explicarles a la gente de la empresa que del helipuerto, que lo primero que le dijeron es cuánto cuesta la vida de una persona, de un piloto. Entonces los tipos se quedaron sorprendidos por esa pregunta. Entonces vos que sos abogado, Jonathan, seguramente te vas a dar cuenta a qué apunto cuando digo esto, ¿no? Porque cuando un helicóptero se cruza con aves migradoras, que hay muchas, porque es ruta de aves migradoras, puede tener un accidente. Por eso es que, por ejemplo, en los aeropuertos ponen aves de rapiña para que no se acerquen las aves y no se metan en los motores de los aviones y no provoquen un accidente. En Ezeiza, en Aeroparque, hay gente que justamente que tiene amaestradas aves de rapiña para que no se acerquen las aves, ¿no? Las atacan antes de que se puedan meter en una turbina y ocasionan un accidente. Pero eso no iba a pasar en el helipuerto si no lo tenían en cuenta. Entonces, claro, cuando a los tipos se les dijo así, dijeron, no, tenemos que aceptar el anexo máximo, o sea, creo que fue la categoría máxima de anexo que se agregó por la ley de impacto ambiental. En ese momento regía, porque después vinieron las modificatorias, la ley 123 de impacto ambiental de la ciudad, que fue una de las primeras, cuando la ciudad se hizo autónoma, ¿no? Una de las primeras leyes de la legislatura. O sea, antes era Consejo Deliberante, eran ordenanzas. Le digo a la gente más joven, porque por ahí no tienen idea cómo se llamaba antes de las leyes. Bueno, entonces se pusieron a pensar en eso y bueno, aceptaron el apéndice ese que era extremísimo, digamos que se le puso lo máximo en la evaluación de impacto ambiental, porque yo después lo vi eso, por eso te digo, porque me acuerdo que lo vi, tenían que dar toda una vuelta hacia incluso la parte de Uruguaya, la ribera uruguaya, no se dice costa, ojo porque también la palabra costa está mal puesta, es otro de los grandes errores por ignorancia. Costa es de mar, un estuario como el del Plata, o los ríos, o las lagunas tienen ribera, entonces todo lo que se llama la costanera se tendría que llamar la ribereña. Eso es otro error garrafal. Está bien, pero más allá de una cuestión semántica, que por ahí hay gente a la que no le da ninguna importancia, que nos puede causar risa, hay muchísimas cosas por ignorancia que no son tan sencillas y tan tontas, digamos, como un tema semántico, que son graves. Entonces, hasta el helicóptero presidencial tuvo que acatar en ese momento esta normativa, porque cuando venía, imagínense, de Olivos hacia Casa Rosada,
tenía que pasar por o sea, no podía pasar por arriba de la reserva, sencillamente era eso. Porque claro, gastaban más nafta, qué sé yo, pero lo tuvieron que aceptar. Porque, sí, entonces, eso minimizó muchísimo el ruido. El mayor ruido de los helicópteros, hasta lo que yo tengo entendido, no soy una experta en helicópteros, pero hasta lo que me explicaron, el mayor ruido es en el aire. Cuando se ponen en marcha, no hay tanto, aparentemente no es tan ruidoso. Tienen silenciadores como tienen las motos, como tienen muchos autos, ¿no? Como los autos de carrera. Entonces, aparentemente, hoy la tecnología hizo que en el momento del arranque el helicóptero no sea tan ruidoso, pero sí es muy ruidoso en vuelo, por la hélice girando a muchas revoluciones, a mucha velocidad. Entonces, ahí es donde había que tener la mayor precaución. Entonces, no se les podía hacer entender que era por la importancia de las aves, porque no les importaba, pero sí cuando supieron que se podían chocar con las aves y que tenían que pagar un seguro millonario por los pilotos y por la gente que transportaban, que se iba a matar en un accidente. Entonces, por eso te digo que se los agarró por el bolsillo, para que entendieran, y entendieron, pero porque se les tocó el bolsillo, de otra manera no entendían. Eso es lo que yo sé. Claro, y ahí justo para pensar en esto, cómo son los procesos de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Porque resulta como cuando uno está hablando del ambiente y los impactos positivos o negativos que puedan generar ciertas actividades, generalmente no es una negociación, no debería ser una negociación, ¿no? Debería evaluarse objetivamente si se generan o no se generan impactos ambientales, si se pueden mitigarlos o no, y si una sociedad aceptaría esos impactos negativos, ¿no? Porque esto que estás comentando fue como lo que es la clase política y la empresa lo querían hacer sí o sí, y se tuvo que negociar. Pero un proceso de evaluación de impacto ambiental tendría que ser más objetivo, justamente a sacar los intereses económicos y evaluar los impactos ambientales directamente. Y mi pregunta es esto, ¿no? ¿Cómo internacionalmente has visto las experiencias serias de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Y cómo se han conjugado esos procesos con la participación ciudadana como una parte de contralor de que los intereses económicos no terminen dibujando o modificando las evaluaciones. No sé cómo ha sido tu experiencia internacionalmente. Nuestra experiencia en Argentina es como bastante mala de experiencia, ¿no? Donde los estudios se adecuan a los intereses económicos, como bien comentabas, pero preguntarte si en otros países no se actúa con otro tipo de seriedad o cómo sería esa configuración entre la técnica y la participación ciudadana. Bueno, por empezar hay que decir que existe en la Argentina, vos lo sabés muy bien como abogado, una normativa muy estricta que desde ya, estoy de acuerdo con vos, no se cumple. Yo los invito a que pongan evaluación de impacto ambiental Argentina en cualquier browser, ¿cómo se dice en castellano? En cualquier navegador, en Google, en Yahoo, donde quieran, pónganlo y van a ver que el Ministerio de Ambiente, ahí ya les abre la página del Ministerio de Ambiente, donde está ultra detallado, con hipervínculos, todo lo que hay que cumplir a nivel nacional. Después, por supuesto, están las normativas locales, como la ley de evaluación de impacto de acá, la ley de audiencias públicas, etcétera, etcétera. Empecemos por decir que no se cumple nada de todo eso, porque como vos bien decías, a veces los intereses económicos van más alto que lo que hay. O sea, el deber ser no existe. Esa es la realidad. En otros países no hay digamos, no te puedo decir algo general, porque depende mucho de los países. Si vos ves la Unión Europea es mucho más estricta que Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos depende de los estados. California, por ejemplo, es un estado muy riguroso, mucho más que montones de otros estados del centro y del este, incluso te diría de Nueva York y de estados más chicos. En California lo que ocurrió, yo me acuerdo cuando yo estaba viviendo en Estados Unidos, hubo un caso muy, muy particular. California empezó a poblarse de muchísima gente, porque bueno, tiene un clima muy benigno, la gente grande dejó de ir a Miami, como digamos, solía ir en otra época, y empezó a ir a vivir a California, gente sobre todo de New York, New Jersey, toda esa zona de Massachusetts, la gente de Boston, que hace mucho frío en invierno. Entonces empezó a haber problemas con el agua. California tiene un clima bastante parecido a Mendoza y tiene algunos problemas parecidos, salvando las diferencias, porque bueno, por supuesto es mucho más populoso, es más grande, pero también depende mucho es una zona prácticamente semidesértica y tiene una población muy grande, entonces necesita agua para la gente. Entonces había viñedos, que fue cuando se reconvirtieron los naranjales. Lo que tenía antes de los viñedos, California, eran muchas naranjas, hasta que un tipo
que tenía un ranch, que es el dueño de un, ¿cómo se dice acá? Que lo traducen rancho, pero eso es Spanglish. Una hacienda sería, ¿no? Como dirían en portugués, una facenda, una estancia, no me salía la palabra. Una estancia, estaba aburrido, se puso a viajar por el mundo y trajo de Australia las acacias que vinieron con un parásito, con una cochinilla, que por supuesto era mucho más atractiva, la savia de los cítricos que la savia de las acacias. Entonces invadió los cítricos, hizo un desastre, y el tipo trajo unos pocos plantines y bueno, hicieron un desastre, porque no tenía su predador, que era un ave que sí había en Australia. Entonces ahí es donde se plantaron viñedos que, bueno, tiene, digamos, otras necesidades de agua menores que los viñedos, porque paralelamente se empezó a poblar de gente. Entonces hubo un momento, si bien las audiencias públicas en general, las leyes no son, digamos, todos sabemos que la ley de audiencias públicas no es vinculante, o sea que de todas maneras digamos, las autoridades de aplicación pueden hacer lo que quieran, si quieren, pero la diferencia es que, por ejemplo, en el Acta de California, que sería una mezcla entre la Constitución y una ley, porque acá no tenemos actas, pero sería como un estatus intermedio, allá tienen del agua, del aire, etcétera. Cuando se hizo la audiencia pública, decidieron acatar lo que la gente quería, y la gente no quiso. ¿Cuáles eran las condiciones? O sea, lo que pedía el Estado de California era poner, porque algunas personas querían extender su superficie de viñedos, ¿no? Y por el otro lado, era la época de auge de Hollywood, del cine de oro de Hollywood, querían hacer más estudios de Hollywood con todo lo que significa, con el ruido y con todo lo... Bueno, esto fue antes de que aparecieran las computadoras, porque ahora todo eso se hace por realidad aumentada, o se hace dentro de un estudio de grabación, ¿no? Con croma, se hacen todos los efectos especiales. Pero antes todo eso, con las películas del oeste, se hacían al aire libre, en los estudios de la Universal o de donde fuere. La gente se opuso porque la gente que vivía en Los Ángeles dijeron, nosotros no queremos más ruido del que ya tenemos de estos estudios. Gente que vivía cerca de Universal Studios, por ejemplo. O no queremos, los que vivían cerca de los viñedos y se decían, nos estamos quedando sin agua potable, sin agua corriente. Entonces, las autoridades de California decidieron, a pesar de que no era vinculante, decidieron acatar lo que la gente quería. Y ahí parece que, no sé, le pasó lo mismo a Marcos, espero que no se nos corte de nuevo el vivo. Creo que ahí está viendo el tema de la batería. Mira, y ahí okay. una pregunta así como más de fondo, ¿no? Acá entonces, estamos bueno, hablando ese es un caso excepcional, espérate, termino la idea. Pero el resto de Estados Unidos no es tan, digamos, no es tan estricto como la Unión Europea. Ahora, otros países de Europa, fuera de la Unión Europea, tampoco son tan estrictos, y ni hablar de América Latina, ni te digo, porque en América Latina, salvo Costa Rica, que es un caso excepcional, y alguno que otro lugar del Caribe, el resto por ejemplo, en el Caribe, todo lo que es por ejemplo, en México, México tiene miles de problemas ambientales, pero en la Riviera Maya, justamente cuando desarrollaron la Riviera Maya, decidieron proteger, a pesar de los hoteles 5 estrellas, decidieron proteger todo el tema de los corales, las tortugas, la nidificación. Por ejemplo, los hoteles tienen que, la evaluación de impacto ambiental les indicó que tienen que apagar las luces cuando oscurece, porque cuando las tortugas salen del huevo, ven las luces del hotel, y en realidad justamente la naturaleza hizo que eclosionaran con luna llena. Entonces son tortugas marinas, por supuesto, entonces tienen que ver la luna reflejarse en el mar, y de esa manera poder ir hacia el mar y seguir su ciclo, digamos, crecer, reproducirse, etcétera, volver a poner los huevos. En cambio, si ven las luces de los hoteles, se confunden y van en sentido contrario. Entonces todos los hoteles de 5 estrellas tienen que apagar las luces apenas oscurece, y vos tenés que ir con una linterna si querés ir a la costa. Mira. ¿Entendés? O sea, pero México tiene, en otros estados, que no es Quintana Roo, que es el estado justamente de la Riviera Maya, en otros estados es cualquiera. La Ciudad de México se está hundiendo porque digamos, ellos abusaron de lo que era el lago Texcoco y abusaron del recurso agua que tenían ahí, se está hundiendo la Ciudad de México, la catedral, el Zócalo, toda la zona de lo que sería como el equivalente a nuestra Plaza de Mayo se está hundiendo. Además de los problemas de contaminación de aire que tienen, porque está metido como en un pozo, rodeado de cerros, ¿no? Como pasa un poco acá en Córdoba, o Mendoza, o Santiago de Chile, qué sé yo. Pero vuelvo a decir cosas que comenté en la fracción anterior de Vivo, por si no se pudo guardar. O sea, la mayor parte de los problemas ambientales son por ignorancia, por negligencia, por decir, no importa, total, yo lo que quiero es hacer este desarrollo económico. Mirá lo que está pasando en Nordelta.
por más que la gente proteja los carpinchos y todo. Los carpinchos van ahí porque es su lugar. Entonces, Nordelta se convirtió, ya no es un barrio, como decían, es un barrio de barrios, una ciudad. O sea, ¿cuántos barrios distintos hay dentro de Nordelta? Es enorme. Entonces, eso hizo que la gente levantara también sus casas, como muchos de los barrios privados, y alrededor cuando llueve se inunda, porque todo el factor esponja que hacen toda esa zona ribereña, digamos, de la zona norte, ya no existe más. Mirá lo que pasó con el Shopping Dot. Las calles de atrás, no estoy hablando ya del Delta, estoy hablando del límite entre la ciudad de Buenos Aires, si hay alguien que está conectado que no sea de Argentina, creo que un colega mío colombiano se iba a conectar, por eso también lo comento. Este shopping está en el límite entre la ciudad de Buenos Aires y justo en la General Paz, que es la avenida que da hacia el acceso norte del conurbano norte, ¿no? Hicieron creo que cuatro sótanos, no sé cuántos sótanos de cocheras, y pusieron bombas que extraen el agua cuando llueve mucho. Y claro, cuando ya se hizo ese shopping, no se pensó en qué iba a pasar con la gente de alrededor. Y no te estoy hablando de un barrio vulnerable, humilde, o barrios vulnerados, como dice una amiga mía que es antropóloga, ¿no? Dice vulnerados porque fueron abandonados durante mucho tiempo por distintas políticas de Estado. Se tendría que llamar barrios vulnerados, no vulnerables. Pero bueno, eso es otro tema. Estos son barrios de clase media alta que están en la zona creo que es Núñez, Saavedra, no sé exactamente qué barrios son, pero donde está la avenida García del Río, que es una avenida importante donde hay casas espectaculares y chalets y torres, bueno, todo eso se inundó, fue un desastre. La primera lluvia fuerte se inundó, porque claro, el shopping privilegió sacar agua de las cocheras, y ¿dónde fue toda esa agua? Además llovió tanto que esa parte era una parte baja, justamente donde construyeron el shopping, que se hacía como una lagunita, pero no afectaba a nadie. No afectaba a nadie. Había un solo restaurante ahí que a lo sumo tenía que cerrar porque la gente no podía llegar, pero no afectaba a nadie. En cambio, a partir de que se hizo digamos, toda esta galería comercial con oficinas arriba, más los 4 pisos de cochera subterránea, bueno, ¿cómo no se va a tener en cuenta eso? Entonces, yo creo que se hizo por ignorancia, porque realmente es ignorancia, por más que sean arquitectos, ingenieros, gente con, no sé, hay toda una generación de mi edad y de la edad de mis padres que no tuvieron temas ambientales en su universidad. Hoy en día una carrera universitaria que no tiene materias ambientales, aunque sea derecho, aunque sea ciencias económicas, lo que sea, que no tiene algunas materias ambientales, es una educación deficiente universitaria. Eso ya se hizo en muchísimos países y se está empezando a hacer en la Argentina. De hecho, aparecieron un montón de posgrados. Yo dicto clase en el posgrado de Derecho de la Facultad de Derecho de la UBA. Cuando, vos sabés, Jonathan, que cuando fue decano Pigretti, que en paz descanse, él puso la materia de Derecho Ambiental en la carrera de grado, pero después se hicieron los posgrados, está la maestría y está la especialización en recursos naturales, donde yo doy clase. O sea, en económicas doy economía ambiental. No había antes. Mi marido era contador y economista y me decía, yo en mi vida, yo soy viuda, ¿no? Pero cuando vivía mi marido, me acuerdo que tendría hoy 67 años, si viviera me decía, yo no vi nada de todo eso. Y sin embargo los pibes jóvenes sí lo están viendo. Y la gente que por supuesto quiere hacer el posgrado. Y las carreras de grado se está poniendo. O sea, pusieron cosas que antes no existían por necesidad. Los mismos arquitectos, cuando mi vieja estudió, que fue una de las primeras arquitectas mujeres de la UBA, no se hablaba de plantas autóctonas alrededor de una torre. Decían, bueno, las que son bonitas, no tenían ni idea cuáles eran autóctonas y cuáles eran exóticas. Hoy en día los arquitectos jóvenes, bueno, tienen también la carrera de diseño de paisaje, ahí de planificación y diseño de paisaje, o sea, son carreras que aparecieron después, más la licenciatura en ciencias ambientales que no existía, ingeniería ambiental, que es una carrera que no existía, donde doy clases yo también, no existe en la UBA, pero existe en la Universidad de 3 de Febrero, que está acá nomás, cruzando la General Paz, cruzando por Devoto a 30 cuadras, ya tenés la Universidad de 3 de Febrero. Y la carrera de Ingeniería Ambiental forma gente en todos estos temas. Pronto va a estar en la UBA también, pero todavía no se frenó eso un poco por la pandemia en el Consejo Superior de la UBA, ¿no? Pero en algún momento la van a poner. O sea, en este momento se reemplazó por posgrados, cosas que antes no había en las carreras de grado, pero ahora en las carreras de grado se están incorporando todos estos temas, todas las carreras de grado. Entonces las cosas van a ser un poco diferentes en la generación siguiente. El asunto es si vamos a tener tiempo a la generación siguiente, porque esa es otra cuestión. Que yo creo que hay gente que dice, estamos muy cerca del tipping point, me dicen mis colegas en inglés.
el punto de no retorno sería, ¿no? El punto de inflexión. Yo le digo, ya estamos en el tipping point, ya estamos. O sea, lo que pasa es que hay que tratar ahora de adaptarse, de mitigar, porque ya no podemos volver atrás. Y eso lo dice el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, no lo digo yo. Ellos dicen, bueno, todavía hay tiempo, porque si no, ¿qué les queda? ¿No? Pero en realidad la cosa está grave. Hace poco, cuando se presentó el 6º informe social, y yo estoy temblando de lo que van a presentar el año que viene. En el 2022 se presenta el informe de biodiversidad. No quiero tengo algunos chismes de gente que trabaja en ese informe que me dicen va a ser lapidario, va a ser terrible. Yo ya sabía que este informe de la parte, digamos, física, de clima, porque bueno, son los oceanógrafos, la gente que trabaja en clima y los que presentaron ahora, pero no presentaron la parte de biodiversidad, que eso viene el año que viene, para el 2022. Yo te digo que va a ser terrible. Ahí te quería comentar, justamente que estás planteando, ¿no? Las distintas evaluaciones de tragedia, ¿no? Hacia dónde vamos como civilización. Y en este contexto de crisis climática, de que se están acelerando la temperatura, el incremento de la temperatura a nivel mundial, esto como una opinión técnica y personal, ¿no? La discusión de proyectos de explotación de emprendimientos inmobiliarios, de expansión de la frontera agrícola, que impliquen el sacrificio de un humedal, ¿no? El sacrificio de estos ecosistemas. ¿Es algo que debería estar a discusión o es algo que directamente debería prohibirse, ¿no? En esta también latencia que tenemos de la discusión de una ley de humedales en el Congreso que todavía no se aprueba, ¿no? Pero, ¿cuál es la postura como sociedad deberíamos tener frente a estos emprendimientos que desde el vamos sabemos que van a destruir un humedal, ¿no? Y en este caso un humedal en el contorno ribereño del Río de la Plata. Bueno, vos sabés que esto tiene que ver un poco con una pregunta que estoy leyendo ahí. No había podido leer algunas preguntas que pasaron rápido, pero ahí quedó fija una, porque a la medida que la gente va escribiendo se van subiendo muy rápido. Pero ahí hay una que de una chica, creo que es una chica, ¿no? Moni Rox, debe ser Mónica Roxana o algo así. ¿Cómo sería la mitigación? Justamente tiene que ver con la pregunta que vos me hacés, porque este aprovechamiento, entre comillas, del humedal para hacer torres y para hacer estos emprendimientos, lo que menos va a hacer es mitigar, al contrario, para mí, realmente, en mi opinión, va a profundizar todo el problema que se va a suscitar sobre la costa, o sobre mejor dicho, la mal llamada costa, sobre la ribera. Porque en realidad, cuando nosotros todos los porteños bregamos porque el río sea un río libre, que podamos tener acceso, o sea, no que no tengamos acceso. Yo te digo, yo estaba esperando hace un montón que se cayera el tema finalmente de Costa Salguero, por ejemplo. Digo, bueno, por fin vamos a poder ir a ver el río, porque yo cuando estudiaba en Ciudad Universitaria lo tenía al lado, bajaba la escalinata del pabellón 2 y lo tenía ahí al río. Veía pasar los embalsados, ¿no? Que son las islas flotantes de Camalote, etcétera. Ahora está como a 3 kilómetros porque, digamos, por supuesto se fue rellenando. Todos sabemos que el sedimento que aporta el río Paraná dentro de la olla hidrográfica del Plata, el 80% del sedimento lo aporta el Paraná y el 20% el río Uruguay. Entonces, todo lo que viene por el Paraná, así se formó la reserva ecológica, que bueno, habiendo estudiado y siendo docente de exactas, lo fui viendo de a poco, ¿no? Pero ya no tenemos el río al lado, como teníamos antes, y tampoco tenemos fácil acceso, porque está bastante inaccesible. Ahí hay que también ver cómo termina la lucha entre la universidad, el Estado. Cuando todas estas islas se van formando, se producen también problemas. Quizá vos, Jonathan, no sé, podés intervenir como abogado. Se producen algunos problemas jurisdiccionales. Cuando, miren, me acuerdo exactamente en San Isidro, cuando apareció como 3 o 4 cuadras de sedimento, porque el río Paraná aporta más o menos al delta aproximadamente 1 cuadra por año de sedimento, que viene básicamente desde el río Bermejo, que es el principal afluente del Paraguay inferior, que desemboca en el río Paraná, argentino, ¿no? Entonces, ese sedimento fino, que es arcilloso, se va depositando, después caen semillas, van creciendo, bueno, se van formando, se van extendiendo esas islas, y en San Isidro, todo ese terreno, resulta que una empresa de supermercado, que si mal no recuerdo, creo que era Carrefour, de esto hace bastantes años atrás, quería hacer ese supermercado. Bueno, ahí creo que fue la diócesis de San Isidro, que tomó la iniciativa de la comisión ambiental que tenía la diócesis de San Isidro, y empezó a litigar, y dijeron que no, porque además estaba la pelea de si pertenecía al municipio de San Isidro,
si pertenecía al Estado Nacional o si pertenecía a la provincia de Buenos Aires. ¿A quién pertenece esa tierra que se crea, digamos, como por arte de magia, que en realidad es traída por el sedimento que trae el río naturalmente? Entonces, por suerte, bueno, no se hizo nada, quedó como parte de reserva, eso se ganó. Yo me acuerdo que en ese momento me había invitado, yo estaba en la comisión directiva de la Asociación de Exalumnos del Nacional Buenos Aires y estaba justamente Casareto, que era el monseñor de San Isidro, que también es exalumno del Nacional Buenos Aires. Entonces me había invitado junto con el doctor Bertelo, que es un químico, me dice, ¿por qué no te venís a la comisión de ambiente? Yo era mucho más joven y tenía más tiempo del que tengo ahora, y me acuerdo que se planteó este tema, y yo decía, yo no sé nada de leyes, pero me parece que acá se va a armar una trifulca tremenda. ¿Por qué Carrefour quiere hacer esto y por qué lo quieren aprobar? ¿Quién es el que lo aprueba? ¿Quién es la autoridad de aplicación? ¿A quién pertenece esto que se formó? Entonces, bueno, o sea, lo primero que uno tiene que hacerse, que en realidad eso yo lo tengo en mi formación como investigadora, que vino conmigo, digamos, como parte del método científico, es hacerse un montón de preguntas en el camino antes de tener una respuesta. Porque el problema con estas cosas es que la gente que por supuesto quiere favorecer estos emprendimientos, no se hace las preguntas, después vienen los problemas. Lo que va a ocurrir con esta mega obra gigantesca, en el caso de que se hiciera, es que después va a tener que haber una cantidad enorme de dinero para paliar el daño que va a ser sobre la ribera, porque además está también todo el tema cloacal que no fue evaluado. El Río de la Plata está recibiendo más de lo que puede absorber, por más que tenga una capacidad de dilución enorme. Miren, esto no es nuevo, esto ocurrió, lo pueden leer en las crónicas de los españoles, esto ya ocurrió durante la época de la colonia, cuando se fundó, cuando vinieron los colonizadores, cuando se funda la ciudad de Santa Fe. Yo esto lo sé bien porque como hice mi tesis en el río Paraná, lo repito para los que no van a poder ver después la parte si se borró, no sé, la parte anterior cuando pobre Tamara se quedó sin conexión. Yo hice la tesis en el río Paraná y la ciudad de Santa Fe, la vieja Santa Fe, que es Callastá ahora, en realidad esa era una zona de paso. Ahí había una pulpería, una zona donde le daban de tomar agua a los caballos, y qué sé yo, era una zona de paso hacia el Alto Perú, por un lado, a través de Tucumán, y hacia Asunción. Entonces, no se había fundado la ciudad de Santa Fe todavía, hasta que en un momento hubo un conflicto en Buenos Aires con los mestizos, o sea, con la gente que era, digamos, mitad criolla, o sea, que era criolla, pero que era mitad española, mitad india, ¿no? Mitad pueblo originario. Entonces, los pueblos originarios no lo aceptaban y los descendientes españoles tampoco. Entonces, los mestizos dijeron, nosotros queremos un lugar donde nosotros podamos poner nuestras propias reglas y seamos nosotros mismos y no tengamos que estar pendientes de quiénes nos discriminan y quiénes no. Entonces se fueron a Santa Fe, iba a ser algo pasajero. Con el tiempo se fueron quedando, porque la persona que les prometió apoyo, que era el gobernador de Tucumán, lo asesinaron en un momento, no sé, en esas cosas de esa época, y el tipo se murió, entonces perdieron el padrino político, como se llamaría hoy, y entonces se quedaron ahí varados. Entonces Santa Fe en realidad es una ciudad que no es que el río se metía en la casa de la gente está viviendo en el valle de inundación del río. El río Paraná tiene toda una zona de las lagunas isleñas, tiene una zona muy amplia de valle de inundación, es el único río del mundo que tiene inversión de las riberas. O sea, si ustedes se fijan en el mapa, las rayitas, que son la zona inundable, están en Formosa, Chaco, sobre todo, bueno, Santa Fe y el norte de la provincia de Buenos Aires. Cuando desemboca el río Carcarañá, por la hidrogeomorfología de la provincia de Entre Ríos, que tiene una forma así, como si fuera, si uno, digamos, prolonga las líneas en el mapa, es como un ángulo recto. Entonces, por el efecto de Coriolis, de rotación de la Tierra, tal vez sea algo muy técnico lo que estoy diciendo, pero lo tengo que explicar. El río deja antes lo que hacía era, erosionaba en la ribera de este lado, digamos de la Mesopotamia, y depositaba los sedimentos enfrente y así se formaron los humedales. Cuando desemboca el río Carcarañá, justo hace ese ángulo y entonces erosiona la parte, digamos, del mapa del Taco de la Bota de Santa Fe y del norte de la provincia de Buenos Aires y deposita en lo que es el delta. Si ustedes se fijan, en la provincia de Santa Fe se ve muy bien, por ejemplo, cuando ustedes van en Santa Fe, Paraná, la ribera de Paraná es alta, no muy alta, pero es más alta que Santa Fe y se ve en el túnel subfluvial que tiene una pendiente hacia Santa Fe. En cambio, cuando ustedes llegan a Rosario, ven la barranca,
El monumento a la bandera está en una barranca y enfrente, en Entre Ríos, tienen las lagunas isleñas. Es el único río del mundo que tiene valle de inundación de un solo lado e inversión de las riberas en determinado momento, y eso ocurre en la Argentina. Yo eso lo estudié muy bien porque fue parte de mi tesis. Tiene que ver también con este asunto de la migración de los peces de importancia comercial y cultural, ¿no? Entonces, todo eso tiene que saberse, y ahora se está enseñando en las escuelas, gracias a cursos de capacitación docente que hice yo, que hicieron colegas míos, que hicieron discípulos míos, pero es todo un trabajo de tiempo, de generaciones, y si esta gente se interiorizara un poquito, cuando digo esta gente, digo la gente que hace estos proyectos sin importarle la evaluación de impacto ambiental, solamente con googlear un poquito se enteran de todo esto que estoy diciendo, porque lo que estoy diciendo yo está todo inventado. Entonces, hay cosas que yo realmente no termino de comprender, cómo económicamente pueden pensar en hacer algo por que sea pan para hoy, hambre para mañana, porque eso va a ser un desastre, y va a ser un desastre para muchísima gente, inclusive va a ser algo que va a ser un boomerang para los mismos gobernantes de la Ciudad de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma, porque no van a saber cómo salir de ese embrollo. Yo no voy a estar para verlo, porque yo soy una persona grande, aunque no parezca tengo 64 años, pero espero vivir muchos años, pero no voy a vivir más de 20, 30 años, 40, como mucho, no sé, con suerte, ojalá llegue a los 100 años. Pero esto es algo que realmente es muy lento, la naturaleza tiene sus tiempos y uno no puede apurar los tiempos, ¿no? El otro día cuando hice la charla esta sobre los humedales en la carrera de licenciatura en planificación y diseño del paisaje con el productor rosarino que le hicimos juntos, ellos decían, muchos de ellos, bueno, ahora están con las plantas autóctonas, ¿no? Haciendo paisajes con plantas autóctonas. Entonces, claro, tienen su crecimiento lento porque tienen sus predadores, tienen sus enfermedades, no es como una planta exótica que crece rápido porque no tiene nada y uno tiene que podarla. Entonces, la gente les decían, que los clientes les decían, bueno, pero no crece, ¿qué pasa? No crece porque tiene sus tiempos, tenés que esperar, yo te dije que esto iba a pasar. No, pero poneme otra planta. No, no te voy a poner otra planta, porque otra planta te va a traer después otros problemas. Entonces tenés que adaptarte a los tiempos de la naturaleza. Nosotros no tenemos que olvidarnos de eso, nosotros somos parte de la naturaleza, no estamos por arriba de nada ni de nadie. Por eso vamos a tener los problemas que tenemos, ya estamos teniendo con el cambio climático, con el calentamiento global, con todo. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad que le dio espaldas al río siempre, y esto no es la excepción. Y a mí que me gusta tanto Uruguay, cuando yo camino, ahora no en pandemia, pero cuando camino por Montevideo tengo muchos amigos, siempre me invitan a la Universidad de la República a dar charlas, y cuando camino por Positos, por Carrasco, yo veo lo que es esa ribera, mismo cuando es río, en la parte digamos, de Colonia, uno dice, ¿cómo puede ser que en Colonia tengan una ciudad tan chiquita y tengan el respeto que tienen, y nosotros, que tenemos todo, hagamos semejante desastre? Hay cosas que no tienen explicación, si no es por alguna cuestión de desesperación, por el dinero, no sé qué decirte. Sí, me parece que ahí en algún punto creo que diste en la clave, porque es interesante el hecho de que vos nos habías comentado, que justamente ahora te iba a preguntar, más que nada por el tema de, uno si quiere, por ejemplo, financiar este tipo de proyectos, tiene dos vías. O tiene la plata, que es un capital, estamos hablando de un capital muy importante, que IRSA lo tiene, la empresa que quiere llevar adelante este proyecto. O por otro lado, si no lo tiene que recurrir a algún tipo de crédito de un banco. Y vos, por ejemplo, mencionaste que, entre nuestras charlas, que los bancos no hay banco internacional que pueda financiar este proyecto, que te lo pueda habilitar. ¿Podrías comentar un poco acerca de eso? Sí, mira, yo tengo experiencia como evaluadora de proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial. Y te puedo asegurar que cuando la gente, ya sean el Estado, en general los Estados piden, por ejemplo, para agua y saneamiento, obras muy grandes que después se convierten en parte de la deuda externa. Acá no estoy poniendo en juicio de valor si estoy a favor o en contra, estoy diciendo lo que ocurre, ¿no? Eso sería el caso de los Estados. Ahora, la gente privada que recurre a un crédito de un banco, por lo menos de estos bancos que son internacionales, o de los bancos que tienen, digamos, no hablo de los bancos locales, como puede ser el Banco Ciudad o mismo el Banco Nación, pero un banco que tenga oficinas, la casa matriz en otras partes del mundo desarrollado, digamos, te van a poner bajo la lupa para qué vas a querer ese crédito y cómo lo vas a usar.
te van a preguntar y vas a tener que decir la verdad. O sea, es una declaración jurada, pero como te lo van dando en cuotas, si después comprueban que no cumpliste, típico a la Argentina, te lo cortan. Te lo cortan y te ponen un punitorio que vos después tenés que pagar encima ya de los intereses que tenías que pagar. Entonces, el problema de estas grandes empresas, el problema para nosotros, digo, no para ellos, ¿no? De estas grandes empresas es que tienen el capital propio. Cuando tienen el capital propio, no tienen que rendirle cuentas a nadie, más que al gobernante de turno que les da permiso, ¿entendés? Entonces, digamos, no debería ser así, pero en la realidad, en la práctica es así. Entonces, como todo lo demás no les importa, digamos, yo siempre cuento, no me acuerdo si lo conté a Tamara cuando estaba, y por ahí ella lo compartió con ustedes, porque yo no tengo los WhatsApp de ustedes, pero sí el de Tamara, ¿no? Por eso no me acuerdo si fue con ella que lo estuvimos charlando. Yo tengo la experiencia, cuando yo era estudiante, en los años 70, agua y energía eléctrica, justamente por eso me quedé después haciendo la tesis en Paraná Medio, quería hacer en Santa Fe, quería hacer una gran mega, digamos, un gran megalago cubriendo todos los humedales. Estoy hablando de los 70, cuando no se tenía todavía la conciencia que se tiene hoy de los humedales, incluso de principios de los 70, antes de la convención Ramsar, que fue en el 71, esto debe haber sido en el 70, lo que yo te digo, ¿no? Incluso lo de la convención Ramsar llegó mucho después a América, por lo menos a la Argentina, porque estaba la humedad del Mato Grosso, pero no todavía algunos de los humedales de acá, como Ramsar. Entonces, me acuerdo que querían hacer ese proyecto y nosotros desde la facultad y con gente del Museo de Ciencias Naturales y del Museo de La Plata, con investigadores, yo era estudiante, digamos, estaba como aprendiz, iba a campaña con ellos a aprender, y una de las cosas que yo veía era que era una exigencia de agua y energía eléctrica hacer la evaluación de impacto ambiental con gente profesional y con estudiantes que ayudaban, digamos, como el caso mío, para que ellos obtuvieran después los créditos, ¿no? Porque Agua y Energía Eléctrica no tenía la plata para hacerlo, iban a hacer el cierre norte y el cierre sur. Me acuerdo que uno se llamaba Chapetón porque me causaba mucha gracia ese nombre. Yo digo que por suerte, nunca les dieron ese crédito, porque nosotros en el informe escribimos que era sitio justamente de reproducción de los peces migradores de importancia comercial y cultural que son endémicos de América del Sur. El chábalo, el dorado, el surubí, el patí, el manguruyú, bueno. Entonces, si ellos hubieran tenido el dinero, no les quepa duda que lo habrían hecho y hubiera sido un desastre. Entonces, yo siempre digo que por suerte no tenían la plata, les bocharon el crédito, no me acuerdo si fue el Banco Mundial o el BID en ese momento, pero no se hizo. Por suerte no se hizo, había que relocalizar un montón de ciudades de Santa Fe, iba a ser un desastre. Pero ellos querían tener, o sea, hacer realmente una mega obra así, en una llanura de por sí, porque si vos me decís, bueno, los brasileños que tienen los ríos encajonados, que son los afluentes del Paraná Superior, como el Paranaíba, el río, el Tieté que pasa por San Pablo, el Paraná-Panema, el Iguazú, que nace en Brasil, bueno, el Iguazú, incluso aguas arriba de las cataratas, iba a tener 6 presas hidroeléctricas, con 6 embalses. Llegaron a construir 3, para fábricas de productos de algodón, como Hering, que es la más famosa, la menciono porque no me gusta mencionar marcas, pero para que la gente sepa a lo que me refiero. El algodón, antes de que se sojizara todo, digamos, la gente cultivaba algodón. Y el algodón, para limpiarlo y para teñirlo, necesita mucha agua y mucha energía. Entonces, para eso necesitaban hacer presas hidroeléctricas en un lugar donde el río se encajonaba y lo favorecía el terreno, el declive del terreno, aprovechaban el desnivel, los saltos y las cascadas y hacían embalses. O sea que los ríos se convirtieron en un conjunto como si fuera un collar de perlas, ¿no? Como las cuentas de un rosario, uno al lado del otro. Bueno, entonces se convirtió el río, que es un ambiente lótico, como decimos los ecólogos acuáticos, en un ambiente helenítico, que son los ambientes donde el agua no tiene una corriente unidireccional como en un río o en un arroyo, cuando están, digamos, más con mezcla y con los que son serían los lagos, las lagunas y en el caso artificial los embalses. Entonces, cuando se empezaron a dar cuenta los brasileños que no se respetaba el régimen hidrológico del río, o sea, que represaban el agua cuando necesitaban energía y no la hacían cuando necesitaban retener el agua, se dieron cuenta que las cataratas de Iguazú se quedaban sin agua y entonces empezó a protestar el Ministerio de Turismo, empezó a protestar parques nacionales, tanto del lado brasileño como del lado argentino, empezó a protestar la provincia de Misiones, que tiene Ministerio de Ecología, la única provincia de la Argentina, la primera en tener Ministerio de Ecología. Bueno, se armó todo un lío tremendo, entonces las otras 3 embalses nunca se hicieron. O sea, quedaron 3 aguas arriba del río Iguazú, pero todos estos ríos,
por lo menos tiene la justificación de que aprovecharon el terreno, digamos, en poco espacio, tenían una caída de agua muy grande, entonces se justificaba. Pero hacer un embalse gigantesco con 2 presas hidroeléctricas para levantar el nivel en el medio de una llanura era una locura. Desde el primer día no tenía ni pie ni cabeza. Pero Agua y Energía Eléctrica insistía con eso, y bueno, no lo hizo al final. Pero, o sea, hay cosas que, por eso depende mucho, para mí fue muy bueno el cambio cuando la Constitución dejó de, digamos, para cuando los recursos mal llamados recursos naturales, ¿no? Porque parece que fuera algo inagotable, los bienes y servicios ambientales, como se les llama ahora, pasaron del Estado nacional al Estado provincial. Por un lado fue algo bueno, porque en ese caso, por ejemplo, Agua y Energía Eléctrica es una empresa nacional. Hoy en día, con la potestad de las provincias, yo no sé si Santa Fe, ni siquiera Santa Fe no se hubiera planteado, pero en ningún momento, porque Santa Fe es una provincia que respeta muchísimo los temas ambientales y por eso tiene tanta bronca y tantos problemas jurisdiccionales con Entre Ríos, donde no se respeta nada. Porque toda la humareda de las quemas de Entre Ríos vinieron a Rosario y la gente se ahogaba en plena pandemia en Rosario. En un momento donde se empezó a decir que había que ventilar cruzado por la pandemia, la gente cerraba las ventanas y ponía burlete para que no le entre el humo de las quemas. ¿Te das cuenta de la locura? O sea, hoy se sabe que el SARS-CoV-2 se transmite básicamente por aerosoles. Entonces, si vos no tenés una circulación cruzada y no ventilás, y la gente, sobre todo la gente, digamos, con chicos o la gente con problemas, mismo este productor rosalino que hizo este proyecto que yo comentaba, que salió segundo en los premios Latinoamérica Verde, él me dice, yo tengo problemas soy medio alérgico, me dice, yo tengo problemas, me dice, tuve que poner burlete y estábamos en pandemia. Y no se podía respirar en la calle. ¿Cómo se entiende una locura semejante? Y bueno, y las quemas son intencionales. ¿Y quiénes son los que miran al costado? Porque las quemas no es algo nuevo. Las quemas existen de la época de los pueblos originarios. ¿Pero sabés cuál es la diferencia? En la época de los pueblos originarios se sabía que digamos, un terreno chiquito se podía prender fuego para blanquear o para después tener el terreno preparado para determinadas otras actividades, pero la gente vivía ahí y la gente lo que hacía era vigilar. El problema de estos tipos que prenden fuego en Entre Ríos o en el Delta, donde sea, no viven ahí, pero son dueños de los terrenos, entonces son los grandes ganaderos o los grandes ojeros, prenden fuego y se van. Entonces, por supuesto, con los vientos eso se descontrola, se hace un desastre. O sea, eso no paró en todo el verano. Antes de ayer acá había olor a quemado en Buenos Aires. Yo cuando vuelo digo, otra vez están con las quemas. Y yo vivo en el centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires, en Caballito. Entonces, ¿cómo se entiende? Pero bueno, bueno, no me quiero ir del tema, ¿no? Ustedes tienen preguntas para hacerme y yo me estoy yendo un poco del tema, pero una cosa trae la otra, ¿no? La ecología es así. No, totalmente. Todo tiene que ver con todo. Y sí, esto que decís también de alguna manera da cuenta de cómo lo que gobierna es el capital, ¿no? En esta lógica del que tiene más plata es el que decide qué es lo que se hace más allá de lo que es la capacidad del Estado, ¿no? También, y los límites que pueda o no quiera poner el Estado. No sé si vos, Jonah, tenés alguna pregunta más, algo más que quieras comentar. Quería agregar a lo que hablaba Irene, ¿no? De cómo se pondría a fondear o cómo se va a fondear este proyecto inmobiliario de costa urbana, que ya como le decía Irene, está mal el nombre, ¿no? Porque no es una costa o un predio aledaño a un mar, sino el Río de la Plata, ¿no? La Constitución de la ciudad habla con términos correctos, habla del contorno ribereño, no dice ni costanera, ni costa, nada, se dice contorno ribereño. No, bueno, justamente uno de los grandes formas de fondearse que tiene el Grupo IRSA es a través del blanqueo de capitales. Hace varios años que se viene haciendo blanqueo de capitales en la Argentina y el último blanqueo determinó que el destino de ese dinero blanqueado tiene que ser para emprendimientos inmobiliarios. Y el Estado, el Congreso, no puso ningún tipo de restricciones. Dijo, va para cualquier tipo de emprendimientos inmobiliarios, ¿no? Así que también estamos deduciendo de que el dinero que se hizo para el blanqueo no va a ir, obviamente, para pequeños edificios de clase media, sino que van a ir justamente y se van a concentrar en este mega emprendimiento que ojalá no esté aprobado. Y también en los mercados inmobiliarios y estos emprendimientos se financian a través del lavado, ¿no? Hay, siempre que hablamos con desarrolladores inmobiliarios, nos reconocen con sincericidio que el 40-50%
es lavado, es plata en negro que se invierte en esos emprendimientos, principalmente los emprendimientos de mayor envergadura. Y algo también importante que rescataba Irene, esta experiencia personal, ¿no? Que decía, estuvieron como casi 25 años, 30 años esperando que Costa Salguero deje de ser un predio privado para poder disfrutar y tener mayor cercanía al río. Y justamente por esa experiencia que han vivido muchas generaciones y la mayoría de porteños y porteñas, es que iniciamos e impulsamos esta campaña de Costanera Verde Pública, porque nos privatizaron todo el contorno ribereño, para no repetir la palabra costanera, en los 90, ¿no? Nos concesionaron Punta Carrasco, nos concesionaron Costa Salguero, todo el pueblo gastronómico donde estaban los boliches y los restaurantes. Regalamos 71 hectáreas del predio de la Ciudad Deportiva de La Boca, donde ahora se quiere hacer este emprendimiento inmobiliario, es decir, casi toda la costanera se ha privatizado en los 90, pero muchas eran concesiones a 20 años, a 30 años, y la Constitución de la ciudad estableció como un cambio de paradigma, ¿no? Ahí en los comentarios también veía que decía la ciudad de Buenos Aires es una ciudad mediterránea. Y la verdad es que la cultura de la ciudad de Buenos Aires, que nació siendo una ciudad puerto, se fue transformando en una cultura de una ciudad mediterránea, pero hubo un cambio de conciencia en los 90, que a la par que se privatizaba, a los pocos años hubo una gran movilización social y ambiental que dijo, queremos recuperar esa cultura ribereña, ¿no? Queremos recuperar la mirada al río, queremos recuperar el derecho al horizonte. La costanera, el contorno ribereño tiene que volver a ser público, ¿no? Es un mandato constitucional de hace 25 años, ahora exactamente se van a cumplir 25 años el 1 de octubre, donde se dijo la costanera del contorno ribereño tiene que ser público. Y aquello que está en manos privadas se tiene que recuperar para el uso común de la ciudadanía. Y lo que empezamos a notar hace varios años es que al finalizar las concesiones, en vez de volver a manos de la ciudadanía, están prorrogándose esas concesiones, o incluso el gobierno quiere avanzar un paso más y ya no quiere ni siquiera privatizar temporalmente, sino que quiere privatizar en forma definitiva, ¿no? Y por eso el año pasado hubo una gran movilización social, porque querían vender definitivamente una parte de la costanera, ¿no? 17 hectáreas de Costa Salguero querían que pase a manos privadas, ya ni siquiera querían concesionar, querían venderlas, ¿no? Querían despojarnos de esos terrenos que deberían ser destinados a servicios ambientales y al disfrute de la ciudadanía. Y con Costa Urbana está pasando algo similar. En vez de cumplir el mandato de que tenemos que recuperar esos predios para que sea una expansión de la Reserva Ecológica Costanera Sur, para que se transformen en nuevos parques con usos deportivos, se está generando un cambio normativo que va a hacer que ese predio valga 30, 40 veces más y que resulte imposible a futuro que lo podamos recuperar, ¿no? El valor económico que se le va a generar a esos predios con el cambio normativo autorizando esta decena de torres de 145 metros, va a ser imposible económicamente que se pueda expropiar esos terrenos para destinarlos a una reserva. Estamos hablando que esos terrenos van a valer de mínima $1.600 millones, un tercio del presupuesto de la ciudad de Buenos Aires. Cuando ahora valen $50 millones y es totalmente accesible para la ciudad comprar esos predios, además de analizar, ¿no? Porque hay algunos detalles técnicos donde vemos que parte del Río de la Plata lo consideran del dominio privado de una empresa. Estos humedales no son humedales que están en el centro de la ciudad. Es el Río de la Plata que está ingresando a un predio, y cuando vemos los proyectos, en el proyecto dice le vamos a devolver, o mejor dicho, ¿no? Como compensación, y esto como agradecimiento a la empresa nos cede tierras. Y parte de las tierras que nos cede es justamente el propio cauce del Río de la Plata. Y nosotros lo aceptamos como una compensación, algo que la empresa cede para la ciudad de Buenos Aires, para que la autoricemos a hacer su negocio, ¿no? Así que como estuvimos charlando acá, no solamente hay cuestiones de impactos ambientales totalmente irrazonables, ¿no? Fuera de época, sino que está también la consolidación del despojo de lo público, que hace 30 años que venimos peleando para que eso vuelva a manos de la ciudadanía, para que podamos expropiarlo, y sean destinados a los fines ambientales que actualmente tienen, ¿no? Que es ser un humedal, y tener ese reconocimiento, quizás un estatus de mayor protección de que se transforme en una nueva reserva o en una expansión de la reserva ecológica. En los últimos fines de semana estuvimos haciendo volanteadas en la reserva, concientizando de esta problemática, concientizando de que hay una campaña para recuperar la costanera,
y había días donde había una cola de personas, ¿no? Colas de 50 metros de personas que estaban esperando poder ingresar a la reserva ecológica. Y eso nos muestra que la reserva ecológica, por más que tenga 360 hectáreas, está siendo insuficiente para la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que tiene una escasez histórica de espacios verdes, reserva ecológica que a la mínima excusa te la cierran. Entonces también eso nos hace pensar que el espacio verde que nos dicen que nos van a dejar este emprendimiento inmobiliario, realmente no va a ser un espacio abierto a las 24 horas, va a ser otro espacio enrejado. Bueno, no sé si querían consultar algo más de lo que yo... La verdad que yo no estoy, como dije al principio, no estoy tan consustanciada con todos los detalles del proyecto, pero ya solamente de pensar en todo eso, y ustedes confío en lo que ustedes me dicen, que no hubo evaluación de impacto ambiental. Yo la verdad que me hubiera enterado si habría habido evaluación de impacto, nunca me enteré de nada. Sé que las cosas se manejaron así de manera bastante irregular por lo que escuché y por lo que ustedes comentan, pero a veces uno tendría que involucrarse más en los proyectos de su propia ciudad, pero por cuestiones de trabajo y por, no sé, es increíble. Yo tengo mucho más trabajo ahora en época de pandemia, por ejemplo, por el hecho de estar por ahí conectada con la gente justamente de los bancos internacionales. Ahora se están dictando, gracias a la pandemia, surgieron maestrías para gente de América Latina y el Caribe. Está todo el mundo queriendo saber temas ambientales, y la verdad es que son maestrías que cursan funcionarios y empresarios de toda América Latina y el Caribe, que bienvenido sea que se actualicen con los temas ambientales, ¿no? Y la Argentina en eso lleva una delantera. Me gustaría cerrar contando que por lo menos tenemos una cosa que se comentó hoy en el Congreso, en la reunión a la que yo te invité, Tamara, justamente, que se transmitió de manera oculta, pero por YouTube, desde la Cámara de Diputados, sobre qué iba a pasar con la ley de humedales, que ya estamos en septiembre, y la verdad que ninguno de nosotros quiere que pierda estado parlamentario otra vez, después de 10 años de estar lidiando por una ley de humedales. Pero lo que nos pasa, que tenemos una gran ventaja a diferencia de otros años. Está el acuerdo de Escazú, está la ley, voy a empezar de más adelante hacia atrás, la ley de educación ambiental integral, para la cual, bueno, puse bastante cuerpo, alma, fuerza y cabeza, ¿no? Después la ley Yolanda. O sea, hoy un funcionario, me gustaría, digamos, cerrar contando esto, los funcionarios ya no pueden decir, cuando después venga un desastre ambiental, que esperemos que no pase, yo no sabía, yo no supe, no tenía idea. No, hoy todos los funcionarios de cualquier nivel, tanto municipal como provincial como nacional, tienen que, si no conocen, tienen que educarse o formarse, porque bueno, de educación por ahí ya tuvieron, por supuesto, porque fueron a la escuela, a la universidad, tienen que formarse en temas ambientales, no pueden decir yo no sé, yo no sabía, no tenía idea. Si ya las cosas pasan por otro lado, ya es otra cuestión, pero tienen que, o sea, la ley Yolanda, que para los que no saben, lleva ese nombre por honor a Yolanda Ortiz, que fue la primera secretaria, cuando no era Ministerio de Ambiente, era secretaría, en ese momento se llamaba Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano. Hoy se llama Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ¿no? Porque justamente recursos naturales, como yo comentaba en el tramo anterior, da la idea de que la naturaleza es algo, digamos, no sé, infinito, y que está ahí para servirnos, y no es así, es todo lo contrario. Incluso los que antes eran recursos naturales renovables, cuando nosotros íbamos a la escuela, ahora son tan renovables, digamos, son renovables a tan largo plazo, los árboles de madera dura, el agua potable, que cada vez cuesta más potabilizarlo. O sea, hay un montón de recursos naturales como el agua, la madera, sobre todo los de madera dura, ¿no? Que también tenemos la experiencia de haber diezmado los quebrachos, por ejemplo, cuando se hizo la forestal, cuando acá la forestal hizo con los ingleses los ferrocarriles. O sea, eran otras épocas donde no se tenía el conocimiento que se conoce hoy. Y Yolanda Ortiz, que era una doctora en química, que fue muy autodidacta en los temas ambientales, yo tuve la suerte de haberla conocido, incluso de haber compartido con ella congresos, la llevé a la casa con el auto varias veces, de distintos congresos, y tuve la posibilidad de charlar con ella. Yo me sentía como la película Conduciendo a Miss Daisy, ¿se acuerdan? No sé si alguno la vio, porque era tanto lo que ella contaba, que yo me ofrecía de traerla y de llevarla, porque ella se movía en taxi, no quería autos oficiales, era una persona tan sencilla, y no solamente fue la primera secretaria de la Argentina de Recursos Naturales, en ese momento como se llamaba, fue de América Latina. En América Latina no había otra secretaría antes, ni ministerio mucho menos. Bueno,
Entonces, por eso se llama la ley Yolanda. Falleció hace poco tiempo, a los 90 y pico de años, ¿no? De grande. Una persona muy, muy amorosa, que se animaba hasta de discutirle al propio Perón, que la puso en ese cargo, ¿no? O sea, poca gente se animaba a cuestionarle cosas a Perón, y Perón a ella la escuchaba. Así que me parece que hoy, con estas leyes, esta ley de educación ambiental integral, la ley Yolanda, el acuerdo de Escazú, si sale, ojalá, no sé, la ley de humedales, por lo menos que no pierda estado parlamentario, que está frenada. La historia fue, no sé si todo el mundo de los que están acá conoce cómo fue, la historia fue que por suerte se pudo meter en la Comisión de Recursos Naturales de Diputados, porque si no volvía a perder estado parlamentario, si la memoria no me falla, el 20 de noviembre, la juventud ahí se movilizó mucho, ¿no? La multisectorial de humedales, bueno, se estuvieron, así como ustedes hicieron bicicleteada, ellos hicieron ahora todo el tema con los kayaks, desde por el río Paraná hasta el TIR, después al Congreso para pedir por la ley de humedales. El 20 de noviembre del año pasado, en plena pandemia, entró en la Comisión de Recursos Naturales, por unanimidad se aprobó, gracias al diputado Leo Grosso, y el 21 creo que se aprobó en la comisión, y ahora está frenada, tiene que pasar por 4 comisiones más, está frenada en la Comisión de Agricultura y Ganadería, no es casual, y recién después entrar a recinto, tener la media sanción, después ir a senadores, hacer toda la otra historia de nuevo, también de vuelta a ir a recinto de senadores, ser sancionada, después ser reglamentada y después ser cumplida, cosa que no es poco. O sea, les resumí en medio minuto todo lo que tiene que pasar. Yo la verdad que no pierdo las esperanzas, pero para esto hay que seguir insistiendo. Yo soy una convencida que la ley de humedales es algo que si no sale nos va a terminar consumiendo, porque los fuegos no van a parar, porque los incendios intencionales no van a cesar, porque esta gente no tiene límites. Entonces, y más en pandemia, o sea, ¿cómo se explica que en pandemia se deforestó más que nunca? Porque no había control, porque la gente nadie iba a regular. Y hoy dijeron una cosa que a mí la verdad que me agarró escalofrío en ese momento. No sé si vos alcanzaste a escuchar, Tamara, cuando yo te mandé el link. Dijeron en la reunión de la Cámara de Diputados por los humedales que se destruyeron el triple de humedales de la cantidad de bosques que se deforestaron en pandemia. Yo no podía creer que esas cifras son posta, como dirían los chicos, ¿no? O sea, están comprobadas, están demostradas. Así que a mí se me puso la piel de gallina. ¿Hasta dónde se puede seguir con todo esto? Así que bueno, no hay que bajar los brazos y hay que pedir por lo que es justo, o sea, que se cumpla la normativa y que se escuche a la gente, por más que las audiencias públicas no sean vinculantes. Por empezar, tiene que haber audiencias públicas. Pero en la última yo no estuve porque no me estoy moviendo mucho en pandemia por mi edad, todavía no tenía las 2 dosis de vacunas como tengo ahora, pero hasta lo que yo sé, por lo que me contó Claudio Bertonati, toda la gente estuvo en contra de la última audiencia pública, la de la Costa Salguero, menos las pocas personas que tenían que ver con el proyecto. Eso fue lo que me contaron. Y eso me parece tremendo. Si no se escucha a la gente... Y bueno, total, dicen, no importa, como nos votan igual, a nosotros no nos importa. Ese es el criterio de muchos funcionarios, ¿no? Sin dar nombres. Pero me parece tremendo, no sé, a mí me parece tremendo. ¿Qué quieren que les diga a esta hora de la noche? No, es muy alarmante. Participación en este vivo, sino se también... congeló Jonathan. Es por turno, sí. Ahora Sí, me escuchan, ¿o no? creo que la única que no se congela acá soy yo porque me vine al lado del módem. Me vine acá, estoy en un pasillo abrigada, muerta de frío, porque estoy al lado de la terraza donde entra la señal de internet, porque es la única forma que con los vivos no me pase lo que les pasa a ustedes. Estoy pegada al módem. Bueno, ahora estamos de vuelta. No, te quería agradecer no solamente por estar presente en el vivo y contar toda tu experiencia y conocimiento, sino también por tu amplísimo compromiso y lucha en todos estos años por la protección de los ecosistemas. Ojalá que la clase política tome atención de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en Argentina, y se termine aprobando la ley de humedales. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, mañana comienza el plazo de inscripción a la audiencia pública para que la ciudadanía porteña discuta, ¿no? Si queremos
a autorizar este emprendimiento inmobiliario sobre un humedal al lado de la Reserva Ecológica Costanera Norte. En la anterior audiencia pública por Costa Salguero, que era la Costanera Norte, participaron 2.000 personas, se habían inscrito 7.000 personas, y el 98% de las personas que hablaron se manifestaron en contra de autorizar una barrera de torres en la ribera. Esperemos, y estamos organizando, mañana hacemos una asamblea abierta con colectivos y ciudadanía, justamente para organizar la inscripción a la audiencia y para volver a insistir en que la ciudadanía porteña no quiere que se termine privatizando en forma absoluta la costanera, sino que queremos recuperar esos espacios para el uso común de la ciudadanía. Así que queremos terminar este vivo invitando que a partir de mañana todas las personas que estén interesadas en defender una costanera verde y pública pueda inscribirse, se inscriba y participe de la audiencia. Durante esta semana vamos a hacer talleres explicando, comentando de qué trata el proyecto, para que las personas también sepan a qué audiencia se están inscribiendo y puedan tomar la palabra. Aquí hay algo importante que venimos planteando. Al tratarse de predios en la ribera del Río de la Plata, no solamente tienen derecho a participar en esta audiencia pública de porteñes, sino que también tienen derecho a participar cada habitante del país que esté preocupado por el destino de estos predios, ¿no? Por el destino de los humedales y por el tema de la privatización de la costa y costaneras a lo largo del país. Así que estamos haciendo una invitación abierta, no solamente en Ciudad de Buenos Aires, sino también en provincia, y a todos los colectivos nacionales que están defendiendo lo público y defendiendo el ambiente, que se inscriban en esta audiencia pública, ¿no? Que no solamente sea un ámbito para discutir este emprendimiento inmobiliario, sino que también sea una caja de resonancia para todos los problemas ambientales y de todas las luchas y resistencias que se están realizando a nivel nacional, que son muchísimas, ¿no? La vitalidad de la democracia ambiental en los hechos, no solamente porque lo diga el Acuerdo de Escazú, sino en los hechos, es muy vigorosa en Argentina, pero también estamos frente a todo un modelo económico que está basado principalmente en el extractivismo, y esa es la gran tensión que tenemos que resolver, e incluso la gran tensión que se ha visto no resuelta a nivel electoral, ¿no? Pero bueno, nuevamente agradecerte, Irene, hacer una invitación a la ciudadanía, y seguiremos en contacto con futuros vivos, nuevas reuniones virtuales y presenciales en defensa de la costanera verde pública. Bueno, yo les agradezco y bueno, no sé si vos hablabas de compromiso y lucha. Compromiso sí, indudablemente. Lucha no sé, porque ya soy una persona grande y quizás la gente más joven, o sea, sí tal vez me doy cuenta que lo que dio frutos toda la, digamos, toda la enseñanza teórica y práctica que yo fui transmitiendo a mis alumnos, porque son ellos los de acá, los de las distintas provincias del litoral, y que están justamente, eso sí que están emprendiendo una verdadera lucha. Pero esto es justamente para las futuras generaciones, ¿no? Para mis hijos, para los hijos de mis hijos, y la verdad es que hay que pensar que cuando uno habla de desarrollo, hoy justamente lo comentaba con colegas con quienes participamos de esta reunión en el Congreso, en diputados. Ya no se puede hablar de desarrollo sustentable, o sea, no se debería, porque un desarrollo hoy, o sea, sería como algo redundante. El desarrollo tiene que ser sustentable, y esto no es desarrollo. Esto no es desarrollo. Lo que ellos llaman desarrollo no lo es. Así que o sea, no hay posibilidad de futuro sin un desarrollo con sustentabilidad. Así. Ahora se cayó Irene. Sí. Bueno, esperamos si querés un segundo, así vemos si aparece. Me quedé sola. Nada, eso quería decirles. No sé si lo terminaron de escuchar. O sea, el desarrollo tiene que ser sustentable, si no, no es desarrollo. Y esto no es, realmente esto, así como está planteado, como lo que ustedes me cuentan, las cosas no van a funcionar. No van a funcionar porque va a ser, la verdad va a ser un boomerang. Va a ser un boomerang para la gente que vive ahí, que va a seguir todavía respirando como la gente de Puerto Madero, con cada sudestada,
una cantidad de hidrocarburos aromáticos polinucleados cancerígenos y teratogénicos que inducen a malformaciones en los bebés en gestación. Eso es algo que tiene que saberse. Entonces, de pronto, si la gente, o sea, yo lo que creo es que si la gente sabe este tipo de cosas, eso también no solamente va a bajar el valor de la propiedad, va a desalentar que la gente compre ahí. Porque cuando yo comenté esto de Puerto Madero, la misma gente de Puerto Madero estaba horrorizada. Me decían, sí, yo conozco a fulano que vive en la misma cuadra que tiene cáncer de pulmón y no fumaba. Y mengano que tiene cáncer de garganta, que es raro. Cáncer de nariz. O sea, ¿cómo se explican esos cánceres de las vías aéreas superiores tan raros? ¿No? Una cosa es las vías aéreas inferiores, como los pulmones, qué sé yo, los fumadores, pero realmente estos lugares costeros, con esas torres, tienen además de todos los problemas que ustedes ya mencionaron, ¿no? Y además de los problemas que van a producir a la ribera, porque cuando llegue el momento de mitigar la suba del nivel del agua, que no sube porque se derriten los polos, como la gente cree, que de hecho se van a derretir los hielos, sino sube porque con el calor, con el calentamiento global, se produce una expansión del agua, las moléculas se mueven más rápido. Entonces, es por eso que también eso es un mito, creer que es porque se derritan sí, se van a derretir, obviamente, las zonas de hielo y los icebergs, pero no es por eso que va a subir el nivel. Y ahí va a subir el nivel, entonces por más que levanten la ribera, ¿qué va a pasar con los alrededores? Porque esta gente no va a pagar una muralla para toda la parte este de la ciudad de Buenos Aires, y tampoco podemos vivir así. Entonces, hay que dejar, ¿por qué ustedes creen que la normativa, por ejemplo, dice que en los ríos ¿por qué se recuperó en el Riachuelo, por ejemplo, el camino de Sirga, que son 35 metros? ¿Por qué creen que hay que dejar el camino de Sirga? Justamente para las crecientes. Entonces, este tipo de cosas lo que hace es atentar contra cualquier posibilidad que cuando suba el nivel del agua pueda afectar. O sea, hay que pensar en todo eso. Hay que pensar en todo eso. No se puede ser pensar tan en lo inmediato y no tener en cuenta lo inmediato. Así que bueno, yo les agradezco también el espacio, fue un placer charlar con ustedes, tanto con vos, que sos abogado, Jonathan, con vos, Tamara, que sos socióloga, para los que se unieron tarde, y con Marcos, que bueno, no está, comunicador, que fue un gusto, así que espero que les sirva y ustedes que son jóvenes sigan adelante con todo. Lo que pueda hacer yo útil. Nos despedimos y bueno, nos veremos mañana en la asamblea que convocaba, ¿no? Mañana a las 6:30. Si no tienen contacto, se pueden contactar con la Defensoría de Laburantes o con el Observatorio del Derecho de la Ciudad para que les pasemos los links para participar de la asamblea virtual. Yo tengo clase, me disculpo, porque yo tengo clase, el único día que podía era hoy. Después tengo clase los demás días de la semana hasta ahora, pero es el horario vespertino porque la gente trabaja. Pero bueno. Te mantenemos al tanto. Y martes por medio también tengo clase. Hoy justo zafamos, o sea, me pudieron tener porque justo hoy no me tocaba, le tocaba al otro profesor de la cátedra. Así que bueno, les mando un beso a todos y bueno, ojalá les haya servido. Tengo una semana. Chao. Muchas gracias. Chao.